Sección 6 de El Conde de Montecristo, volumen 1, de Alejandro Dumas. El sustituto del procurador del rey. En la calle de Grand Coeur, frente a la fuente de Medusa, en una de esas casas antiguas de aristocrática arquitectura debidas al genio de Puget, se celebraba en el mismo día y a la misma hora otro convite de esponsales. No había más diferencia sino que los actores de esta otra escena, en vez de pertenecer a las filas del pueblo, como marineros y soldados, eran todos de lo más selecto y más aristocrático de Marsella. Hallábanse allí reunidos antiguos magistrados que dimitieran sus cargos en tiempo del usurpador, antiguos oficiales que habían desertado del ejército francés para servir a las órdenes de conde, jóvenes educados al lado de sus familias, inseguras todavía acerca de su suerte, a pesar de los 4 o 5 reemplazos que habían costeado por ellos, en odio a ese hombre a quien 5 años de destierro habían de hacer un mártir y 15 de restauración un dios. Daban pábulo a la conversación, ya de sí bastante animada, todas las pasiones de la época, pasiones tanto más terribles, vivas y encarnizadas en el mediodía, cuanto que los odios religiosos elaborados durante el largo periodo de 5 siglos habían venido a prestar su ayuda a los odios y rencores políticos. El emperador, rey tan solo de la isla de Elba, después de haber sido soberano de una gran parte del mundo, aquel emperador que se veía entonces reducido a gobernar una población de 25.000 almas, cuando oyera poco antes el grito de «¡Viva Napoleón!», repetido por 120 millones de súbditos y en 10 idiomas distintos, aquel hombre, en fin, era considerado allí como muerto ya para la Francia y para el trono. Los magistrados ponderaban sus deslices políticos, los militares hablaban de Moscú y de Leipzig, las mujeres de su divorcio con Josefina. Parecíales a aquella gente henchida de gozo y triunfante, no por la caída del hombre, sino por la ruina de los principios, que la vida empezaba para ellos y que despertaban de un angustioso sueño. Un anciano condecorado con la Cruz de San Luis, levantándose, propuso un brindis a sus convidados a la salud del rey Luis XVIII. Era el marqués de Saint-Méran. Al oírse aquel toast, que recordaba a la vez al desterrado de Hartwell y al rey pacificador de la Francia, la aclamación fue unánime. Levantáronse en alto los vasos al estilo inglés. Las señoras deshicieron sus ramilletes y cubrieron de flores los manteles. El entusiasmo rayaba en poético, la alegría en delirio. «Forzoso les fuera confesar», dijo la marquesa de Saint-Méran, mujer de altiva mirada, delgados labios, talento aristocrático, pero elegante todavía a pesar de sus 50 años. «Forzoso les fuera confesar a todos esos revolucionarios que nos expulsaron y a quienes dejamos a nuestra vez conspirar muy tranquilamente en nuestros antiguos castillos que compraron por un mendrugo de pan en la época del terror, que el verdadero entusiasmo nos pertenece, porque nosotros nos adherimos a la monarquía vacilante. Interín, ellos, por el contrario, adulaban al sol naciente e improvisaban su fortuna mientras nosotros perdíamos la nuestra. Habrían de convenir también en que nuestro rey era verdaderamente para nosotros Luis el muy amado, mientras que el usurpador para ellos no ha sido más que Napoleón el maldito. ¿No es así, Villefort?» «¿Qué decís, señora marquesa?», respondió el joven a quien se acababa de dirigir la palabra. «Dispensadme, no estaba en la conversación». «Vaya, dejad a los jóvenes, marquesa», repuso el viejo que promoviera la cuestión. «Considerad que van a casarse, y es muy natural que sus conversaciones versen sobre objetos muy distintos de la política». «Os pido 1000 perdones, mamá», dijo una hermosa joven de blondos cabellos y rasgados ojos de ébano. «Os devuelvo al señor de Villefort, a quien por un instante había tomado por mi cuenta. Señor de Villefort, mi madre os dirigía la palabra». «Y yo estoy pronta a contestar a la señora si se digna repetir la pregunta, que no he comprendido». «Quedáis perdonada, René», dijo la marquesa con una sonrisa de ternura que contrastaba con lo desabrido de su fisonomía. «Pero es tal el corazón de la mujer que, por árido que parezca a consecuencia del secante soplo de las preocupaciones y de las exigencias de la etiqueta, conserva siempre un rincón fértil y lozano,
y este es el que Dios ha consagrado al santo amor maternal. Quedáis perdonados. Os decía, pues, Villefort, que los bonapartistas no tenían ni nuestra convicción, ni nuestro entusiasmo, ni nuestra abnegación. Algo tienen, sin embargo, señora, que equivale a todo eso, y es el fanatismo. Napoleón es el Mahoma de Occidente. Es para todos esos hombres vulgares, pero de alta ambición, no solo un legislador y un soberano, sino también un tipo, el tipo de la igualdad. ¿De la igualdad?, exclamó la marquesa. ¿Napoleón el tipo de la igualdad? ¿Y en qué lugar pondréis a Robespierre? Me parece que le arrebatáis su puesto para dárselo al corso, y esto es, en mi concepto, una verdadera usurpación. No, señora, dijo Villefort. Dejo cada estatua en su pedestal. Robespierre en la plaza de Luis XV, sobre su cadalso. Napoleón en la plaza de Vendôme, sobre su columna. La diferencia está en que uno ha formado la igualdad que abate y el otro la igualdad que eleva. El uno ha conducido los reyes al cuchillo nivelador de la guillotina y el otro ha elevado al pueblo al nivel del trono. Esto no quita, añadió riéndose Villefort, que a entrambos cuadre la calificación de infames revolucionarios y que el 9 de Termidor y el 4 de abril de 1814 no sean 2 días de gloria para Francia y dignos uno y otro de ser solemnemente celebrados por los amigos del orden y de la monarquía. Y esto basta para explicar el por qué Napoleón, a pesar de su caída, de que confío no volverá a levantarse, conserva todavía sus seides. ¿Qué queréis, marquesa? Cromwell, que no fue ni la mitad de lo que ha sido Napoleón, tenía también los suyos. ¿Sabéis lo que decís, Villefort? ¿Huele a revolución a la legua? Pero yo os lo perdono, porque es imposible ser hijo de girondino y no conservar algún resabio de terrorista. La frente de Villefort tomó instantáneamente el más vivo color de escarlata. Mi padre era girondino, señora, es verdad, pero mi padre no votó la muerte del rey. Mi padre ha sido proscrito por ese mismo gobierno terrorista que os desterró a vos misma, y poco faltó para que su cabeza no cayese en la misma guillotina en que cayó la de vuestro padre. Es muy cierto, contestó la marquesa, sin que este sangriento recuerdo produjese la menor alteración en sus facciones. No hay más diferencia sino que los dos hubieran muerto en defensa de principios diametralmente opuestos. Y la prueba está en que toda mi familia ha seguido la suerte de los príncipes desterrados, mientras que vuestro padre se ha dado prisa en unirse al nuevo gobierno, y que después de haber sido girondino el ciudadano Noirtier, el conde Noirtier ha sido nombrado senador. Mamá, mamá, exclamó René, ya sabéis que se convino en no volver a hablar de tan desagradables recuerdos. Señora, contestó Villefort, no puedo menos de unir mis ruegos a los de la señorita Saint-Méran, para suplicaros humildemente el olvido de lo pasado. ¿A qué ocuparnos de cosas ante las cuales es impotente la voluntad del mismo Dios? El Ser Supremo podrá cambiar el porvenir, pero no le es dado modificar lo pasado. Echemos pues un velo sobre lo que no está en nuestra mano evitar. En cuanto a mí, me he separado no solo de la opinión, sí que hasta he abandonado el nombre de mi padre. Mi padre ha sido, o acaso es aún, bonapartista y se llama Noirtier. Yo soy realista y me llamo de Villefort. Dejad morir en el viejo tronco un resto de savia revolucionaria, y ved, señora, tan solo el tallo que se desvía de aquel tronco, sin poder, y aún añadiré casi sin voluntad, para desprenderse del todo. —¡Bravo, Villefort, bravo! —dijo el marqués. —Bien contestado. También yo he suplicado siempre a la marquesa el olvido de lo pasado sin poderlo jamás conseguir. Espero que vos seréis más afortunado. —Enhorabuena —dijo la marquesa—. Olvidemos lo pasado. No quiero otra cosa. Pero a lo menos, Villefort, sed inflexible para el porvenir. No olvidéis que hemos salido garantes de vos a su majestad, que su majestad por su parte ha querido olvidar a instancia nuestra, al decir esto le tendió la mano, como olvido yo a vuestras instancias. Acordaos tan solo que si cae algún conspirador en vuestras manos, sois tanto más vigilado cuanto que es muy público que pertenecéis a una familia que puede estar en relación con los conspiradores. Señora, dijo Villefort, mi destino y sobre todo el tiempo en que vivimos me ordenan ser severo. Lo seré. He sostenido ya algunas acusaciones por causas políticas y bajo este concepto he dado ya mis pruebas. Desgraciadamente no serán las últimas. ¿Lo creéis así? Dijo la marquesa. Mucho lo temo.
Napoleón, en la isla de Elba, está muy cerca de la Francia. Su permanencia, a la vista de nuestras costas, sostiene las esperanzas de sus partidarios. Marsella está atestada de oficiales a media paga, que cada día promueven, por ligeros pretextos, serios altercados con los realistas. De ahí los desafíos entre las clases distinguidas, los asesinatos entre el pueblo. A propósito, dijo el conde de Servieux, antiguo amigo del señor Saint-Méran y chambelán del conde de Artois, ¿sabéis que la Santa Alianza trata de variar su residencia? Sí, tratábase de eso a nuestra salida de París, dijo el señor de Saint-Méran. ¿Y a dónde se le envía? A Santa Elena. ¿Santa Elena? ¿Qué sitio es ese? Preguntó la marquesa. Una isla situada a 10.000 leguas de aquí, más allá del Ecuador, contestó el conde. Que me place, porque, como dice Villefort, es una imperdonable locura el haber dejado a ese hombre entre Córcega, su cuna, Nápoles, donde reina aún su cuñado, y a la vista de esa Italia, de que quería hacer un reino para su hijo. Desgraciadamente, dijo Villefort, se hallan vigentes los tratados de 1814 y no puede removerse a Napoleón sin faltar a esos tratados. ¿Y qué importa? Serán quebrantados, dijo Messier de Servieux. ¿Anduvo él con tales consideraciones cuando se trató de fusilar al desgraciado duque de Enghien? Vaya, es cosa hecha, dijo la marquesa. La Santa Alianza librará la Europa de Napoleón, y Villefort limpiará a Marsella de sus partidarios. ¿El rey reina o no? Si reina, su gobierno debe ser fuerte y sus agentes inflexibles. Este es el único medio de prevenir el mal. Por una fatalidad, señora, dijo sonriendo Villefort, un sustituto del procurador del rey siempre llega cuando el daño está hecho. Entonces es de su incumbencia el repararlo. También podría deciros, señora, que nosotros no reparamos el mal, sino que lo vengamos. Oh, señor de Villefort, dijo una linda joven, hija del conde de Servieux y amiga de la señorita de Saint-Méran. Ved si podréis proporcionarnos alguna causa curiosa durante el tiempo que permanezcamos en Marsella. Jamás he visto reunido el tribunal de crimen, y según dicen es cosa digna de verse. En efecto, llama la atención, señorita, dijo el sustituto, puesto que en vez de una fingida tragedia, es un drama real y verdadero. En vez de supuestos dolores, son dolores que salen del alma. El protagonista que allí veréis, en vez de volver a su casa, después de caído el telón de boca, a cenar con su familia y acostarse tranquilo para volver a repetir al día siguiente la misma función, es conducido a la cárcel en la que se encuentra el verdugo. Ya veis que para las personas nerviosas que apetecen emociones fuertes no hay espectáculo como ese. Confiad en mí, señorita, que si se ofrece la ocasión os la proporcionaré. Nos horroriza con sus palabras. Y él se ríe, dijo René, conmovida. ¿Qué queréis? Repuso Villefort. Es lo propio que un duelo. He pedido 5 o 6 veces la pena de muerte por delitos políticos u otros. Quién sabe los puñales que hasta ahora se estarán aguzando o estarán ya asestados contra mí. ¡Oh, Dios mío! Dijo René cada vez más asustada. ¿Habláis con formalidad, señor de Villefort? No hay cosa más cierta, señorita, repuso el joven magistrado sonriendo. Y con ese ruidoso proceso que la señorita desea para satisfacer su curiosidad, y yo para satisfacer mi ambición, no se hará otra cosa que empeorar la marcha actual de las cosas. Todos esos soldados de Napoleón, acostumbrados a lanzarse a ciegas sobre el enemigo, ¿creéis que reflexionan cuando queman un cartucho o cuando cargan a la bayoneta? ¿Creéis que reflexionarían más para matar a un hombre a quien creen su enemigo personal que para matar a un ruso, un austriaco o un húngaro, a los que jamás han visto? Y preciso es que así sea. De otro modo, para nada serviría nuestra carrera. Lo mismo, cuando veo chispear de rabia los ojos de un acusado, me siento con más valor, me exalto. No es ya un proceso, es un combate. Lucho contra él, me contesta. Redoblo yo mis esfuerzos y el combate concluye. Como todas las batallas, por una victoria o una derrota. He ahí, pues, hasta donde alcanza el poder irresistible de la elocuencia. Un acusado que se sonriera después de mi acusación me haría creer que había hablado mal, que lo que había dicho era frío, sin vigor, insuficiente. Juzgad, pues, la sensación de orgullo que experimentará un procurador del rey íntimamente convencido de la culpabilidad del acusado, cuando le ve ponerse descolorido e inclinar su culpable cabeza bajo el peso de las pruebas y la eficacia de su elocuencia.
Cabeza que se inclina en tales momentos es seguro que no tardará en caer. René dio un profundo suspiro. Eso es hablar en regla, dijo uno de los convidados. Ese es el hombre que se necesita en los tiempos que corremos, añadió otro. También, dijo un tercero, en vuestra última acusación estuvisteis inimitable, mi querido Villefort. Ya sabéis, aquel que asesinó a su padre. Pues bien, a ese literalmente le habíais ya muerto antes que le tocara el verdugo. Oh, para los parricidas, dijo René, poco me importa. No hay suplicios bastantes para esos monstruos. Pero para los infelices acusados políticos. —¡Delitos políticos! —exclamó la marquesa. Aún eso es mucho peor, René, porque el rey es el padre de la nación, y querer destronar o matar al rey es querer asesinar al padre de 32 millones de hombres. —Oh, es igual. Señor de Villefort —dijo René—, ¿me prometéis ser indulgente para con aquellos que yo os recomiende? Tranquilizaos —contestó Villefort con una sonrisa llena de expresión—. Haremos juntos las competentes indagaciones. Querida —dijo la marquesa—, atended a vuestros pájaros, vuestro faldero y a vuestro tocador, y dejad a vuestro futuro esposo que cumpla con su deber. En el día las letras han reemplazado a las armas. Hay sobre esto una frase latina que encierra un pensamiento muy profundo. Cedant arma togae, dijo inclinándose Villefort. No me había atrevido a hablar en latín, respondió la marquesa. Preferiría a vuestra carrera la de médico, repuso René. El ángel exterminador, por más ángel que sea, siempre me ha causado espanto. Excelente corazón, dijo Villefort, enviando a la joven una mirada de amor. Hija mía, dijo el marqués, el señor de Villefort será el médico moral y político de esta provincia. Creedme, es muy bella su misión. Y además que siempre será un medio para hacer olvidar el papel que en otro tiempo desempeñó su padre, repuso la incorregible marquesa. Señora, contestó Villefort con triste sonrisa, he tenido ya el honor de deciros que mi padre, según creo, abjuró sus pasados errores y que al presente es amigo sincero de la religión y del orden. ¿Acaso sea ahora mejor realista que yo? Atendido a que él lo es por arrepentimiento, mientras que yo lo soy por pasión. Y después de tan escogida frase, deseoso de juzgar el efecto producido por su fecunda imaginación, miré Villefort a los convidados como si después de una frase equivalente hubiera en el tribunal mirado al auditorio. Precisamente, mi querido Villefort, repuso el conde de Servieux, eso es lo que te contesté, hallándome en las Tullerías, al intendente de palacio que se manifestaba como sorprendido de la singular alianza entre el hijo de un girondino y la hija de un oficial del ejército del conde. Y por cierto que se hizo cargo de mis razones. Ese sistema de fusión es precisamente el de Luis XVIII. Así es que el rey, que sin pensarlo nosotros escuchaba la conversación, la interrumpió diciendo «Villefort». Reparad en que el rey no pronunció el nombre de Noirtier, y que por el contrario apoyó su acento en el de Villefort. «Villefort», dijo, «hará carrera. Es un joven muy juicioso y experimentado. He visto con satisfacción que el marqués y marquesa de Saint-Méran le aceptan por yerno, y yo les hubiera aconsejado esa alianza si no se hubiesen ellos adelantado a pedirme licencia para realizarla». ¿Eso ha dicho el rey, conde? —exclamó Villefort arrebatado de júbilo. Os refiero sus propias palabras, y si el marqués quiere ser franco, no podrá menos de confesar que concuerdan exactamente con lo que le dijo el rey cuando fue a hablarle, hará cosa de 6 meses, sobre el proyectado matrimonio entre vos y su hija. —¿Verdad es? —dijo el marqués. —Oh, ¿con que se lo deberé todo a tan digno príncipe? ¿Qué imposible sabrá que no arrostre yo para servirle? —Eso, dijo la marquesa. Así os quiero yo, que venga ahora un conspirador y se le recibirá cual corresponde. Pues yo, mamá, dijo René, ruego a Dios que no escuche vuestros votos y que no haga caer en poder de Villefort sino a rateros o comerciantes que hayan hecho quiebra fraudulenta o tímidos petardistas. Siendo así, dormiré tranquila. Sería, por ejemplo, dijo chanceándose Villefort, como si deseaseis para un médico jaquecas, sarampiones o picaduras de avispa, enfermedades que no comprometen más que el cutis. Si aspiráis a que llegue a ser procurador del rey, debéis, por el contrario, desear que se me proporcionen enfermedades terribles, de esas cuya curación acredita al facultativo. En el mismo instante, y como si la casualidad guardara tan solo que Villefort expresase su deseo para verlo realizado, una ayuda de cámara entró y le dijo algunas palabras al oído.
Villefort se levantó de la mesa pidiendo su venia a los convidados, y habiendo salido, volvió a los pocos momentos con la satisfacción en el semblante y una ligera sonrisa en los labios. René le dirigió una mirada amorosa, porque en tal estado, con sus ojos azules, su tez mate y las negras patillas que circuían el rostro, estaba elegante y hermoso. Estaba la joven con la atención fija como pendiente de los labios de su amado, esperando que explicase la causa de su momentánea desaparición. Pues, señor, dijo Villefort, ambicionabais hace poco, señorita, tener por esposo a un médico. Tengo yo también con los discípulos de Esculapio, así se hablaba aún en 1815, la semejanza de que ningún momento me pertenece y que nunca estoy seguro de que no habrá quien me llame, ni aun cuando esté a vuestro lado en el convite de mis esponsales. ¿Y por qué ese contratiempo, caballero? Preguntó la joven con ligera inquietud. ¿Por qué ha de ser? Un enfermo que se encuentra, si me es permitido dar crédito a lo que se me ha dicho, en grave crisis. El caso es muy serio y la enfermedad me huele a patíbulo. ¡Oh, Dios mío! Exclamó René perdiendo el color. ¿Será cierto? Dijeron en coro varios de los concurrentes. Parece tan solo que acaba de descubrirse un pequeño complot bonapartista. ¿Es posible? Exclamó la marquesa. He aquí la denuncia. Y Villefort leyó. Un amigo del trono y de la religión se apresura a advertir al señor procurador del rey que el llamado Edmundo Dantes, segundo del buque mercante Faraón, llegado esta mañana de Esmirna, después de haber hecho escala en Nápoles y en Portoferrajo, ha sido encargado por Murat de llevar una carla al usurpador, y por éste de ir a entregar una al Comité Bonapartista de París. La prueba de su crimen se hallará infaliblemente procediendo a su arresto, en razón a que la última de dichas cartas se encontrará en su poder, o en casa de su padre, o en su camarote a bordo del Faraón. «Pero este escrito», dijo René, «no es más que un anónimo, a más de que va dirigido al procurador del rey y no a vos». «Es cierto, pero el procurador del rey está ausente y, en su defecto, la carta va dirigida a su secretario, que tiene el encargo de abrir los pliegos. Ha abierto éste, me ha enviado a buscar, y no encontrándome ha dado orden para prender al acusado». «Con que el culpable está ya preso», dijo la marquesa. «Decid mejor del acusado», repuso René. «Sí, señora», dijo Villefort, «y como he dicho ya a la señora René, si se encuentra la carta en cuestión, el enfermo está de peligro». «¿Y dónde se halla ese desgraciado?», preguntó René. «Esperando en mi casa». «Id pues, amigo mío», dijo el marqués, «no faltéis a vuestros deberes por complacernos, cuando el servicio de su majestad os llama a otra parte». «Oh, señor de Villefort», dijo René juntando sus manos en ademán suplicante, «sed indulgente. Es el día de vuestros esponsales». Villefort fue despidiéndose de los convidados y al llegar junto a la silla de la joven en cuyo respaldo se apoyó, dijo: «Para ahorraros una inquietud, haré cuanto sea posible, mi amada René. Pero si los indicios son seguros, si la acusación es cierta, será preciso cortar de raíz esa mala hierba bonapartista». René se estremeció al solo nombre de cortar, porque esta hierba que se trataba de cortar tenía una cabeza. «Bah, bah», dijo la marquesa, «no escuchéis a esa niña, Villefort, ya se irá acostumbrando». Y la marquesa tendió a Villefort su descarnada mano, que éste besó mirando a René, a quien decía con los ojos: «Es vuestra mano la que beso, o por lo menos la que querría besar en este momento». «Tristes auspicios», murmuró René. «En verdad, señorita», dijo la marquesa, «que sois niña por demás. Yo quisiera me dijeseis qué ventajas reportaría el Estado con vuestra exagerada sensibilidad y vuestros románticos sentimientos». «Oh, madre mía». «Gracias, señora. Para la fría realista», dijo Villefort, «os prometo que desempeñaré mi cargo de sustituto de procurador del rey concienzudamente. Quiero decir, os prometo ser horriblemente severo». Pero al propio tiempo que el magistrado dirigía estas palabras a la marquesa, el amante lanzaba al descuido una mirada a su querida, y esta mirada parecía decir: «Tranquilízate, René, en obsequio a nuestro amor seré indulgente». René contestó a esa mirada con la más dulce sonrisa, y salió Villefort con el corazón henchido de alegría y de orgullo. Fin de la sección 6. Sección 7 de El Conde de Montecristo, volumen 1, de Alejandro Dumas. Interrogatorio. Apenas Villefort hubo salido del comedor, cuando depuso su aire placentero,
para revestirse de la gravedad del hombre llamado al augusto ministerio de decidir sobre la vida o la muerte de su semejante. Empero, a pesar de la volubilidad suma de su fisonomía, volubilidad que el sustituto había, cual debe hacerlo un hábil actor, ensayado y estudiado más de una vez delante de su espejo, costóle esta vez mucho trabajo arrugar su entrecejo y dar un tinte adusto a su semblante, porque sin tomar en cuenta la línea política trazada por su padre y que podría, si no la abandonaba, aguar sus bellas esperanzas, Gerardo de Villefort era en aquel momento tan feliz como puede serlo un hombre. Rico ya por herencia, desempeñaba a los 27 años un elevado cargo de la magistratura y casaba con una bella y encantadora joven a la que amaba en extremo. A más de una belleza indisputable, la señorita de Saint-Méran pertenecía a una de las familias más distinguidas de la época, y ascendía su dote a 50.000 escudos que podrían con el tiempo llegar hasta medio millón de herencia. Todos estos elementos reunidos componían para Villefort una deslumbrante felicidad hasta tal punto que hubiera encontrado manchas en el sol después de haber contemplado por largo rato su vida anterior con los ojos del entendimiento. Encontró al salir de la puerta a un comisario de policía que le esperaba. La vista de aquel hombre vestido de negro hizo caer sus ilusiones desde el tercer cielo hasta la tierra material que pisaba. Compuso su fisonomía, como hemos dicho ya, y acercándose al oficial de justicia le dijo: «Aquí me tenéis. He leído la carta y apruebo el arresto del acusado. Dadme ahora todos los detalles que hayáis recogido tocante a él y a la conspiración». «De la conspiración, señor, nada sabemos aún», contestó el comisario. «Y en cuanto a los papeles que se le han encontrado encima, se ha hecho un paquete cerrado y sellado que encontraréis en vuestro despacho. Por lo que toca al arrestado, lo habréis ya visto en la carta de la denuncia. Es un tal Edmundo Dantès, segundo de la fragata Faraón, destinada al comercio de algodón con Alejandría y a Esmirna, y pertenece a la casa de Morrel e hijo de Marsella». «¿Antes de servir en la marina mercante, había servido en la militar?», preguntó Villefort. «No, señor, es muy joven todavía». «¿Qué edad tiene?». 19 o 20 años a lo más». En este punto de la conversación, habiendo llegado Villefort a la esquina de la calle de los Cónsules, acercóseles un hombre que al parecer le estaba esperando. Era el señor Morrel. «¡Ah, señor de Villefort!», exclamó el buen hombre apenas divisó al sustituto. «Soy muy feliz en encontraros. Figuraos que acaba de acontecer el más extraño e inesperado caso. Ha sido arrestado el segundo de mi buque, Edmundo Dantès». «Lo sé, caballero», dijo Villefort, «y ahora mismo voy a proceder a su interrogatorio». «Oh, señor», continuó Morrel, llevado de su amistad por el joven, «vos no conocéis al acusado y yo le conozco a fondo. Imaginaos el hombre más probo y hasta me atreveré a deciros el más inteligente, el que sabe mejor su obligación en toda la marina mercante. Oh, señor de Villefort, os lo recomiendo sinceramente y con todo mi corazón». Villefort, como se habrá echado de ver, pertenecía a la clase noble de la ciudad, y Morrel a la de plebeyo. El primero era realista consumado, el segundo era tenido por bonapartista. Villefort miró pues con desdén a Morrel y le respondió con frialdad: «Ya sabéis, caballero, que se puede ser hombre de bien en la vida privada, probo en sus relaciones comerciales, sabio en su carrera, sin dejar por eso de ser un gran criminal en política. Vos sabéis eso, caballero, ¿no es así?». Y el magistrado recargó su acento en estas últimas palabras como si quisiera aplicarlas al mismo armador, mientras con mirada escudriñadora trataba de penetrar lo más profundo del corazón de aquel hombre bastante atrevido para interceder por otro cuando debía saber que él mismo necesitaba también indulgencia. Morrel se ruborizó, porque no se sentía muy limpio de conciencia en cuanto a sus opiniones políticas. A más de que la confidencia que le hiciera Dantès de su entrevista con el gran mariscal y de las pocas palabras que le dirigiera el emperador, le turbaron algún tanto el ánimo. Sin embargo, no pudo empero menos de añadir con el más vivo interés: «Os suplico, señor de Villefort, que seáis justo cual nos conviene serlo, pasivo como lo sois siempre, y que nos devolváis lo más pronto posible a ese pobre Dantès». Ese «nos devolváis» sonó revolucionariamente en los oídos del procurador del rey.
Ya, se dijo por lo bajo. Este Dantes era un conspirador como el mismo Morrel. Se le ha arrestado en un figón. Me ha dicho a no equivocarme el comisario, y con mucha gente que le acompañaba. Misterio hay aquí. Luego añadió en voz alta: Caballero, podéis quedar del todo tranquilo. Persuadido de que no en vano habéis invocado mi rectitud si el arrestado es inocente. Pero si por el contrario es culpable, nos encontramos, caballero, en una época muy peligrosa, en que la impunidad sería un ejemplo fatal. Me vería en tal caso en la precisión de cumplir con mi deber. Y habiendo llegado a decir esto, a la puerta de su casa situada a espaldas del tribunal, entró en ella, saludando antes con una política glacial al infeliz armador, que quedó como petrificado en el lugar en que de él se separaba Villefort. La antesala estaba llena de gendarmes y agentes de policía. En medio de ellos, con guardas de vista, rodeado de miradas de odio, el preso se hallaba de pie, tranquilo e inmóvil. Villefort atravesó la antesala, arrojó una mirada oblicua a Dantes, después de tomar un pliego que le entregara un agente, y desapareció diciendo: «Que traigan al preso». Por rápida que fuese la mirada que había dirigido a Dantes, bastó a Villefort para formarse una idea del sujeto a quien iba a interrogar. Echó de ver un entendimiento claro y despejado en aquella frente ancha y espaciosa, el valor en su vista inmóvil y arrugado entrecejo, y la franqueza en sus gruesos y entreabiertos labios, que dejaban ver una doble hilera de dientes blancos como el marfil. La primera impresión no podía ser por consiguiente más favorable a Dantes. Pero Villefort había oído decir muy a menudo, y como máxima de profunda política, que es preciso desconfiar siempre del primer movimiento, máxima que aplicaba él a la primera impresión sin tener en cuenta la diferencia de estas palabras. Procuró, pues, ahogar los buenos instintos que pugnaban por asaltar su corazón. Arregló de nuevo ante el espejo su fisonomía a la forma de las grandes solemnidades y se sentó, ceñudo y amenazador, delante de su bufete. Un momento después entró Dantes. El joven estaba pálido, pero tranquilo y sereno. Saludó a su juez con desembarazo y buscó luego con la vista una silla, como si estuviese en el salón del armador Morrel. Entonces fue cuando echó de ver la mirada impasible de Villefort. Esa mirada particular a los magistrados que no quieren dejar leer en su pensamiento y que transforman sus ojos en un opaco cristal. Esta mirada le recordó que se encontraba delante de la justicia, cuyo rostro es de sombríos contornos. «¿Quién sois y cómo os llamáis?», preguntó Villefort hojeando el legajo que el agente le entregó al entrar, y que en una hora había llegado a adquirir un volumen considerable. Hasta tal punto la corrupción del espionaje se aglomera, desde luego, alrededor de un acusado. «Me llamo Edmundo Dantes, señor», contestó el joven con voz sosegada y sonora. «Soy el segundo del buque Faraón, propiedad de los señores Morrel e hijo». «¿Qué edad tenéis?» «19 años». «¿Qué hacíais en el momento que os prendieron?» «Asistí al convite de mis propios esponsales», dijo Dantes con voz ligeramente conmovida. Tal era el doloroso contraste de aquellos momentos de alegría con la lúgubre ceremonia que entonces se verificaba. Tanto contrastaba el adusto y torvo mirar de Villefort con la fisonomía esplendente y angelical de Mercedes. «¿Con que asistíais a vuestra comida de esponsales?», dijo el sustituto estremeciéndose a su pesar. «Sí, señor. Pensaba casarme dentro de pocos momentos con una joven a quien amo hace 3 años». Por grande que fuese la impasibilidad de Villefort, no hubiera podido menos de sorprenderse a tan marcada coincidencia. Y la conmovida voz de Dantes, sorprendido en medio de su dicha, fue a despertar una fibra simpática en el fondo de su alma. También él iba a casarse. También él era dichoso, y acababan de turbarle en su ventura para que contribuyese a la destrucción de la alegría de aquel hombre que, como él, tan cerca estaba de su felicidad. «Este cotejo filosófico», dijo para sí, «hará grande efecto a mi retorno en el salón de Saint-Méran». Y empezó a coordinar en su imaginación, mientras Dantes esperaba la continuación del interrogatorio, las antítesis de que se valen los oradores para construir esos discursos codiciosos de aplausos que a veces les dan la ilusión de una verdadera elocuencia. Luego que tuvo corriente en su interior su breve alocución, Villefort quedó satisfecho de su obra y, dirigiéndose a Dantes:
Continuad, le dijo. ¿Qué queréis que continúe? Ilustrando a la justicia. Dígame la justicia qué punto desea que le ilustre y le diré todo lo que sepa. Tan solo, añadió sonriendo, tengo que prevenirle que yo sé muy poca cosa. ¿Habéis servido a las órdenes del usurpador? Iba a ser incorporado a la Marina Militar cuando sobrevino su caída. Se me ha dicho que sois furibundo en vuestras opiniones políticas, dijo Villefort, a quien nadie había hablado una palabra respecto a eso, pero que no tenía ningún reparo en hacer la pregunta en forma de cargo. Mis opiniones políticas, caballero. Por cierto que será vergonzoso el decirlo, pero yo jamás he tenido eso que llaman opinión. Apenas cuento 19 años. Como he tenido ya el honor de deciros, no soy nada en la sociedad ni estoy destinado a desempeñar ningún papel. Lo poco que soy, y espero ser si me conceden el destino que ambiciono, lo deberé tan solo al señor Morrel. Por lo tanto, todas mis opiniones se reducen a estos 3 sentimientos: a amar a mi padre, respetar al señor Morrel y adorar a Mercedes. He aquí, caballero, todo lo que yo puedo decir a la justicia. Ya veis que esto la interesará muy poco. A medida que iba hablando Dantes, Villefort observaba su fisonomía, a la vez franca y sencilla, y se le venían a la memoria las palabras de René, que sin conocer al acusado le había suplicado fuese indulgente con él. Con la práctica que había ya adquirido el sustituto sobre los crímenes y criminales, veía en cada palabra de Dantes una prueba de inocencia. En efecto, el joven, que casi podría decirse niño, sencillo, natural, elocuente, pero con esa elocuencia nacida del corazón y que no se encuentra nunca cuando se busca, cariñoso y apacible con todos, porque era dichoso, y la dicha hace buenos hasta los malvados, comunicaba a su juez la dulce afabilidad que vertía de su corazón. Edmundo no tenía ni en la mirada, ni en la voz, ni en el gesto, a pesar de lo áspero y severo que Villefort había estado con él, más que cariño y afabilidad para con el que preguntaba. «Pardiez», dijo para sí Villefort, «he ahí un joven encantador. No tendré mucho que hacer para dar gusto a mi René dando cumplimiento a su primera recomendación. Esto me valdrá un buen apretón de manos y un beso de mi encantadora novia». Y con esta doble esperanza deliciosa, la fisonomía de Villefort se dilató de modo que cuando dirigió a Dantes su mirada, dominado por esta idea, Dantes, que había observado el cambio de fisonomía de su juez, sonreía placentero como las ideas de aquel. «Caballero», dijo Villefort, «¿conocéis alguno a quien podáis temer por enemigo?» «¿Enemigos yo?», exclamó Dantes. «Tengo la suerte de ser muy poca cosa para que mi posición pueda habérmelos granjeado. En cuanto a mi carácter, tal vez un poco vivo, he procurado siempre reprimirlo para con mis subordinados. Tengo a mis órdenes 10 o 12 marineros. Que se les pregunte, señor, y ellos os dirán que me aman y respetan, no como a un padre, porque soy muy joven para ello, pero sí como a un hermano mayor». «Veamos, pues», continuó Villefort, «a falta de enemigos, ¿habría tal vez quien pudiese estar celoso de vos? Vais a ser nombrado capitán a los 19 años, destino muy elevado para vuestra edad. Vais a casaros con una hermosa joven que os ama, lo que es una dicha poco común en cualquier clase de la sociedad. Estos acontecimientos privilegiados os habrán acarreado envidiosos. Efectivamente, tenéis razón. Conocéis mejor a los hombres que yo, y veo que es muy posible lo que decís. Pero si esos envidiosos debo encontrarlos entre mis amigos, os confieso que prefiero no conocerlos para no verme obligado a tenerles que aborrecer». «Pensáis muy mal, caballero. Es muy conveniente ver uno a su alrededor lo más claro posible. Y por cierto que me parecéis muy digno de que prescinda por vos de las comunes fórmulas de la justicia para aclararos las ideas, comunicándoos la denuncia que os ha hecho conducir ante mí. Ved el papel que os acusa. ¿Conocéis la letra?», dijo Villefort, sacando de su faltriquera la carta y presentándola a Dantes. Este la leyó. Una nube cubrió su frente y dijo: «No, señor magistrado, no conozco esa letra. Está desfigurada, y con todo es de un carácter muy natural. De todos modos, muy hábil es la mano que ha trazado esos caracteres. Me tengo por muy feliz», añadió mirando con reconocimiento a Villefort, «de estar a las órdenes de un sujeto como vos, porque se ve bien claro que ese envidioso es un mortal enemigo». Y Villefort,
pudo ver en el resplandor que iluminó los ojos del joven toda la violenta energía que se ocultaba bajo aquel exterior de dulzura. «Ahora, pues», dijo el sustituto, «respondedme con franqueza, caballero, no como un acusado a su juez, y sí como un hombre que, viéndose en posición peligrosa, contesta a otro que se interesa por él. ¿Qué es lo que hay de verdad en esta acusación anónima?» Y Villefort arrojó con disgusto sobre el bufete la carta que Dantes acababa de devolverle. «Mucho y nada, señor. Os diré la pura verdad, bajo mi palabra de marino, por mi amor a Mercedes y por la vida de mi padre». «Hablad, caballero», dijo en voz alta Villefort. Luego añadió entre sí: «Si René pudiese verme, confío en que quedaría satisfecha de mí y que no me llamaría cercenador de cabezas. Pues sabed que al salir de Nápoles, el capitán Leclerc cayó enfermo de una fiebre cerebral. Como no teníamos facultativo a bordo y no quise hacer escala en ningún puerto de la costa, porque tenía prisa de llegar a la isla de Elba, su enfermedad se agravó hasta tal punto que a los 3 días, sintiéndose próximo a morir, me llamó a su lado. «Mi querido Dantes», me dijo, «juradme por vuestro honor que haréis lo que voy a deciros, pues median en ello grandes intereses». «Os lo juro, capitán», contesté yo. «Pues bien, como después de mi muerte el mando del buque os pertenece por ser mi segundo, tomaréis desde luego posesión de él. Dirigiréis el rumbo a la isla de Elba. Desembarcaréis en Portoferrajo y preguntaréis por el gran mariscal, y le entregaréis esta carta. Tal vez os entregue él otra, y os encargue alguna comisión. Esta comisión que me estaba reservada, Dantes, la desempeñaréis vos por mí, y todo el honor redundará en favor vuestro. Haré lo que me pedís, capitán, pero no creo yo me sea tan fácil llegar hasta el gran mariscal como os parece». «He aquí una sortija que os abrirá paso hasta él», dijo el capitán, «y que vencerá todas las dificultades». A estas palabras me entregó una sortija. Ya era tiempo. 2 horas después le atacó el delirio, y al día siguiente había ya muerto. «¿Y qué hicisteis entonces?» «Cumplir con mi deber, caballero, lo que cualquiera otro hubiera hecho en mi lugar. En todo caso, los ruegos de un moribundo son siempre sagrados, y entre nosotros los marinos los encargos de un superior son órdenes que se deben cumplir. Dirigí pues mi rumbo hacia la isla de Elba, a la que llegué al día siguiente. Mandé permanecer a bordo toda la tripulación y salté solo a tierra. Como lo había previsto ya, se me opusieron algunos obstáculos para llegar hasta el gran mariscal, pero le remití la sortija que debía servir para darme a conocer y todas las puertas se abrieron ante mí. Me recibió en audiencia particular. Me hizo varias preguntas sobre las circunstancias que acompañaron la muerte del infeliz capitán Leclerc, y como se figuró ya me entregó una carta y me encargó que la llevase en persona a París. Se lo prometí porque era un deber cumplir con uno de los encargos de mi capitán. Volví a bordo y me dirigí a Marsella. Llegué ayer. Arreglé rápidamente mis papeles con la aduana y sanidad y fui corriendo a ver a mi novia, a la que encontré más bella y más enamorada que nunca. Gracias al señor Morrel, zanjamos todas las dificultades de la curia eclesiástica. En fin, caballero, celebraba, como os he dicho ya, la comida de esponsales. Iba a cansarme dentro de 1 hora, y pensaba partir mañana para París, cuando esta denuncia, que parece despreciáis ahora tanto como yo mismo, ha sido la causa de mi arresto. Efectivamente, murmuró Villefort. Todo eso me parece cierto, y si algún cargo puede hacérseos, será por vuestra imprudencia, sin que sirvan de excusa legítima las órdenes de vuestro capitán. Haced el favor de darme esa carta que os entregaron en la isla de Elba. Dadme vuestra palabra de presentaros luego, que para ello seáis requerido, e id a reuniros con vuestros amigos. —¿Con que ya estoy libre, caballero? —exclamó Dantes, en el colmo de su alegría. —Sí, pero dadme antes esa carta. —Probablemente la tendréis en vuestro poder, caballero, pues me la ocuparon junto con los demás papeles, de los cuales reconozco algunos en este paquete. —Esperad —dijo el sustituto a Dantes, que tomaba sus guantes y su sombrero—. Esperad. ¿A quién va dirigida? —Al señor Noirtier, calle Conqueron, número 13, París —contestó Dantes. Un rayo que en aquel momento hubiera caído sobre Villefort no lo hubiera herido con un golpe más rápido ni más imprevisto. Dejóse caer en su sillón, en el que se había medio incorporado, para examinar el paquete de los papeles recogidos a Dantes, y examinándolo con precipitación, entresacó de él la fatal carta,
sobre la que arrojó una mirada en que se viera grabado un indecible terror. Señor Noirtier, calle Coq-Héron, número 13, murmuró palideciendo de más en más. Sí, señor, contestó Dantes admirado. ¿Le conocierais acaso? No, contestó con viveza Villefort. Un fiel servidor de su majestad no conoce jamás a ningún conspirador. ¿Con qué se trata de una conspiración?, preguntó Dantes, de quien empezaba, después de haberse creído ya en libertad, a apoderarse el temor, en grado mayor que al principio. En este caso, caballero, ya os lo he dicho, ignoraba completamente el contenido del escrito de que era portador. Es cierto, replicó Villefort con voz sorda, pero vos sabéis el nombre del sujeto a quien va dirigida. Para entregársela en persona era preciso que tuviese conocimiento de su nombre. ¿Y a nadie habéis enseñado esta carta?, dijo Villefort leyendo y perdiendo el color a medida que leía. A nadie, caballero, lo juro por mi honor. No hay, pues, absolutamente quien sepa que seáis portador de una carta salida de la isla de Elba y dirigida al señor Noirtier. Nadie absolutamente, señor, excepto la persona que me la entregó. Aun esa está de más, dijo entre dientes Villefort, cuya frente se iba anublando a medida que concluía la carta. Sus labios descoloridos, sus manos trémulas, sus ojos encendidos, tenían a Dantes en la más dolorosa ansiedad. Después de la lectura, Villefort dejó caer la cabeza entre sus manos y quedó por un instante como anonadado. «Oh, Dios mío, ¿qué tenéis, caballero?», preguntó tímidamente Dantes. Villefort no contestó, pero al cabo de algunos instantes levantó su rostro, descompuesto y pálido, y leyó por segunda vez la carta. «¿Con que me habéis dicho que ignoráis el contenido de esta carta?», dijo Villefort. «Por mi honor, os lo repito, caballero», dijo Dantes. «Lo ignoro». «¿Pero qué tenéis, Dios mío? ¿Os encontráis indispuesto? ¿Queréis que llame?» «No, señor», dijo Villefort levantándose con viveza. «No os mováis, ni digáis una sola palabra. Aquí nadie da órdenes más que yo. No tenéis vos para ello ningún derecho». «Señor», dijo Dantes algo picado, «si lo propuse fue para prestaros algún socorro. Dispensadme, os lo ruego, en favor de la intención». «Nada de necesito. Esto no merece la pena. Ocupaos de vos y no de mí. Contestadme categóricamente». Dantes esperó la pregunta que indicaba esta expresión, pero en vano. Villefort se dejó caer de nuevo en su sillón, pasó su yerta mano por la frente inundada de sudor y por tercera vez volvió a leer la carta. «Oh, si él sabe el contenido de esta carta», se decía a sí mismo, «si llega a saber algún día que Noirtier es el padre de Villefort, soy perdido para siempre». Y por intervalos miraba a Edmundo de un modo tal que parecía querer romper con la vista la invisible barrera que guarda en el corazón los secretos de la boca. «Oh, fuera indecisiones», exclamó de pronto, «no hay más que un medio». «Pero en nombre del cielo, caballero», repuso el desgraciado joven, «si dudáis de mi sinceridad, si os sois sospechoso, interrogadme. Estoy pronto a contestaros». Villefort hizo sobre sí mismo un esfuerzo violento y dijo con aparente tranquilidad: «Caballero, resultan contra vos, por lo que acabáis de decir, los más graves cargos, y no está en mi mano, como creí en un principio, el poneros desde luego en libertad. Antes de tomar semejante resolución, debo consultarlo con el juez de instrucción interín. Ya habéis visto mi modo de obrar respecto a vos». «Oh sí, señor magistrado», exclamó Dantes, «y por ello os doy las más expresivas gracias, porque vos habéis sido para mí, en vez de juez, un amigo. Pues bien, caballero, voy a teneros preso por algún tiempo, el menos que me será posible. El principal cargo que contra vos existe es esta carta, y ya lo veis». Villefort se acercó a la chimenea, arrojó al fuego la carta y esperó un poco hasta que quedó reducida a cenizas. «Ya lo veis», continuó, «queda destruida». «Oh, caballero», exclamó Dantes, «sois más que la justicia, sois la bondad personificada». «Pero escuchadme», continuó Villefort, «después de semejante acto ya comprenderéis que podéis confiar en mí, ¿no es cierto?» «Ah, caballero, mandad y seréis puntualmente obedecido». «No», dijo Villefort acercándose al joven, «no son órdenes las que voy a daros, son consejos. ¿Lo entendéis?» «Decid, los observaré como si fuesen órdenes».
Vais a quedar preso hasta la noche, aquí, en el Palacio de la Justicia. Tal vez venga otro a tomaros declaración. Decidle todo lo que me habéis dicho, pero no soltéis una palabra relativa a esa carta. Os lo prometo, señor. Villefort parecía ser quien suplicaba, y era el acusado quien tranquilizaba al juez. Ya comprendéis, dijo, arrojando una mirada a las cenizas que conservaban aún la forma del papel y que revoloteaban entre las llamas. Ahora está ya destruida esa carta. Tan solo vos y yo tenemos conocimiento de su existencia. Ya nadie podrá presentírosla. Negad, pues, si os hablan de ella. Negad con firmeza y sois salvado. Negaré, señor. Quedad tranquilo, dijo Dantes. Bien, bien, repuso Villefort cogiendo el cordón de la campanilla. Parándose luego en el acto de ir a tirar de él, dijo: ¿Es la única carta que teníais? La única. Jurádmelo. Lo juro, dijo Dantes tendiendo su mano. Sonó la campanilla y entró el comisario de policía. Villefort se acercó a él y le dijo algunas palabras al oído. El comisario contestó con una simple inclinación de cabeza. «Seguid al señor», dijo Villefort a Dantes. Dantes se inclinó. Arrojó una postrer mirada de reconocimiento a Villefort y salió. Apenas se hubo cerrado la puerta tras de él, que le faltaron a Villefort las fuerzas y cayó casi desmayado en el sillón. Después de un instante dijo entre dientes: «Oh, Dios mío, ¿de qué penden la vida y fortuna de los hombres? Si el procurador del rey se hubiese hallado en Marsella, si en vez de llamárseme a mí se hubiese enviado a buscar al juez de instrucción, yo era hombre perdido, y ese papel me precipitaba en un abismo. Ah, padre mío, con que habréis de ser siempre el obstáculo que se oponga a mi felicidad en este mundo y habré de luchar eternamente con vuestros pasados extravíos». De repente, una ráfaga inesperada de luz pasó por su espíritu y coloreó su rostro. Sus labios, todavía contraídos, dejaron escapar una ligera sonrisa. Sus ojos inquietos quedaron inmóviles y pareció fijarse en una idea. «Eso es», dijo. «Sí. Esa carta que debía perderme labrará tal vez mi fortuna. Ánimo, pues, Villefort, y manos a la obra». Y después de haberse cerciorado de que el acusado no estaba en la antesala, el sustituto del procurador del rey salió a su vez y se dirigió precipitadamente hacia la casa de su novia. Fin de la sección 7. Sección 8 de El Conde de Montecristo, volumen 1, de Alejandro Dumas. El castillo de If. Al atravesar la antesala, el comisario de policía hizo una señal a dos gendarmes, los que se colocaron uno a la derecha y otro a la izquierda de Dantes. Abrióse una puerta que comunicaba desde la habitación del procurador del rey al Palacio de la Justicia, y atravesaron uno de esos largos pasadizos que hacen estremecer al que por allí pasa. Así como la habitación de Villefort comunicaba con el Palacio de la Justicia, tenía éste comunicación con la cárcel, edificio sombrío pegado al palacio, cuyos cavernosos boquerones, que dan escasa luz y poca ventilación, no tienen otra perspectiva que el campanario de Accoules, que se eleva enfrente de él. Después de muchos rodeos, Dantes vio abrir una puerta con un pequeño postigo de hierro. El comisario de policía dio con un martillo de metal 3 golpes que resonaron hasta lo más profundo del corazón de Dantes. Abrióse la puerta y los dos gendarmes empujaron ligeramente al preso, que vacilaba algún tanto. Dantes atravesó el formidable umbral y la puerta se cerró ruidosamente a sus espaldas. Respiraba ya allí otro aire, un aire mefítico e impuro. Estaba en la cárcel. Se le condujo a una estancia bastante aseada, pero asegurada con fuertes rejas y pesados cerrojos. El aspecto de su habitación no aumentó sus temores. Además, las palabras del sustituto del procurador del rey, pronunciadas con un acento que pareció a Dantes lleno de sinceridad, resonaban en sus oídos como una consoladora promesa rica de esperanza. Sobre las 4 serían cuando Edmundo fue conducido a aquel triste y solitario lugar. Y como a principios de marzo los días son todavía muy cortos, resultó que, a poco de encontrarse solo, se vio el preso sumido en la más profunda oscuridad.
Entonces su oído reconcentró en sí el sentido de la vista que acababa de eclipsarse. Al menor ruido que hasta él llegaba, creído que le iban a poner en libertad, se levantaba con prontitud y se adelantaba hacia la puerta. Pero muy luego el rumor se alejaba, perdiéndose en otra dirección, y Dantés se dejaba caer de nuevo sobre su mugriento banquillo. En fin, sobre las 10 de la noche, en el momento en que Dantés empezaba a perder la esperanza, oyó un nuevo ruido que le parecía dirigirse hacia su calabozo. En efecto, resonaron pasos en el corredor y cesaron delante de su puerta. Una llave dio vuelta a la cerradura. Rechinaron los cerrojos y la maciza puerta de encina se abrió, bañando de repente el cuarto con la deslumbrante claridad de 2 antorchas, a cuya luz vio Dantés brillar los sables y carabinas de 4 gendarmes. Había adelantado 2 pasos ya, pero se quedó inmóvil en su sitio al ver este aumento de escolta. —¿Venís a buscarme? —preguntó Dantés. —Sí —contestó uno de los gendarmes. —¿De parte del señor sustituto del procurador del rey? —Creo que sí. —Corriente. Pronto estoy a seguiros. La convicción en que estaba de que se le iba a buscar de orden del sustituto del procurador del rey alejó todo temor al desventurado joven. Adelantóse pues tranquilo, con aire resuelto, y se colocó en medio de su escolta. Un coche esperaba a la puerta de la calle. El cochero estaba ya del pescante, y un oficial sentado al lado del cochero. —¿Es para mí ese coche? —preguntó Dantés. —Para vos —contestó uno de los gendarmes—. Subid. Quiso Dantés hacer algunas objeciones, pero se abrió la portezuela y sintió que le impelían hacia adentro. Hallábase en la imposibilidad y sin la intención de hacer resistencia. Encontróse en un momento sentado en el fondo de un carruaje entre 2 gendarmes, y otros 2 se sentaron en los asientos delanteros, y la pesada máquina echó a andar con un sordo y siniestro ruido. El preso dirigió su vista a las ventanillas, pero observó con indecible asombro que estaban enrejadas. No había hecho más que cambiar de cárcel, con la sola diferencia de que ésta rodaba y le transportaba a un punto que le era desconocido. No obstante, por los pequeños claros de las enrejadas ventanillas, Dantés echó de ver que recorrían en toda su longitud de la calle de Caesserie y que por la de Saint-Laurent y Tamaris se dirigían al muelle. Muy luego vio, a través de los hierros del coche y de los del edificio a cuyo frente se hallaban, brillar las luces de la consigna. El carruaje se paró. El oficial bajó del pescante, se acercó al cuerpo de guardia, del que salieron una docena de soldados que se alinearon en 2 filas. Dantés vio a la luz de los reverberos del muelle relucir sus fusiles. —¿Seré yo la causa de que se despliegue tanto aparato militar? —se preguntó a sí mismo. El oficial, con el hecho de abrir la portezuela cerrada con llave, aunque sin pronunciar una palabra, contestó a esta pregunta, porque Dantés vio entre 2 filas de soldados un camino expedito para él, desde el coche al puerto. Los 2 gendarmes que estaban sentados en el asiento del cristal bajaron los primeros. Hicieron luego descender a Dantés, siguiéndole después los que tenía a su lado. Encamináronse hacia un bote que un marinero de la aduana tenía amarrado al muelle por medio de una cadena. Los soldados miraron a Dantés al pasar con torpe curiosidad. En un momento quedó trasladado a la popa del barquichuelo, siempre entre sus 4 gendarmes, mientras que el oficial se situó a proa. Un fuerte empuje alejó la embarcación de la ribera. 4 vigorosos remeros la dirigieron hacia el pilón. A una voz del que dirigía el esquife, la cadena que cierra el puerto cedió el paso y Dantés se encontró en lo que se llama fruil, es decir, fuera del puerto. El primer movimiento del preso al encontrarse respirando el aire libre fue un movimiento de placer. El aire es poco menos que la libertad. Respiraba, pues, desembarazadamente la consoladora brisa, cargada siempre de esos amores desconocidos de la noche y del mar. Sin embargo, muy luego arrojó un suspiro. Pasaban entonces por delante de aquella reserva, en el sitio de que tan feliz había sido aquella misma mañana 1 hora antes de que le arrestaran,
y a través de 2 ventanas abiertas que arrojaban un torrente de luz, vino a herir sus oídos el placentero rumor de un baile. Dantes cruzó sus manos, levantó sus ojos al cielo y oró. El esquife, continuando su camino, había pasado ya la punta de Mor y se hallaba frente por frente de la ensenada del Faro, próximo a doblar la batería. Toda esta maniobra era incomprensible para Dantes. —¿Pero a dónde me conducís? —preguntó. —Lo sabréis cuando lleguemos. Sin embargo, quisiera... Nos está prohibido daros explicación ninguna. Dantes era ya medio soldado. Preguntar a los subordinados cuando les está prohibido el contestar le parecía una cosa absurda. Así es que se calló. Los más extraños pensamientos asaltaron entonces su imaginación. Como no podía hacerse muy larga travesía en semejante embarcación, como no había anclado ningún buque por la parte a que se dirigían, creyó que iban a abandonarle en un punto lejano de la costa y decirle que estaba libre. No iba atado. No se había pensado siquiera en sujetarle con las manillas, lo que le parecía de buen agüero. Además, el sustituto, que también se portó con él, ¿no le había dicho que mientras no pronunciase el fatal nombre de Noirtier nada debía temer? ¿Por ventura no había Villefort destruido en su presencia aquella peligrosa carta, única prueba que contra él había? Esperaba, pues, mudo y pensativo, procurando penetrar, con ese ojo de marino ejercitado en las tinieblas y acostumbrado a observar largas distancias, al través de la oscuridad de la noche. Habían dejado ya, a su derecha, la isla de Ratonneau, en que brillaba un faro, y costeando siempre llegaron a la altura de la ensenada del barrio de los catalanes. En este punto redobló el preso la energía de sus miradas, pues allí estaba Mercedes, y a cada instante le parecía ver dibujarse en la sombría ribera el talle esbelto y vagaroso de una mujer. Como un interior presentimiento no advertía a Mercedes que su amante pasaba a 300 pasos de ella. Una sola luz brillaba en todo el caserío de los catalanes. Comparando la posición de aquella luz, Dantes reconoció que alumbraba el cuarto de su novia. Mercedes era la única que velaba en toda aquella pequeña colonia. Dando un fuerte grito, el joven podía ser oído de su prometida. Pero una infundada vergüenza le contuvo. ¿Qué dirían aquellos hombres, oyéndole gritar como un insensato? Quedóse, pues, mudo, con los ojos fijos en la luz. Interín, el bote continuaba su marcha, pero el prisionero ni se acordaba del bote. Pensaba solo en Mercedes. Un recodo del terreno hizo desaparecer la luz. Dantes echó entonces de ver que la barca continuaba alejándose. Mientras estaba ocupado mirando, absorto en sus pensamientos, habían sustituido las velas a los remos y el barco se adelantaba impelido por el viento. A pesar de la repugnancia que sentía Dantes al dirigir al gendarme nuevas preguntas, se le acercó y tomándole una mano le dijo: «Camarada, en nombre de vuestra conciencia y vuestra calidad de soldado, os ruego encarecidamente que tengáis piedad de mí y que me contestéis. Soy el capitán Dantes, honrado y leal francés, aunque acusado de no sé qué traición. ¿A dónde me conducís? Decídmelo, y bajo mi palabra de marino os prometo conformarme con mi suerte y resignarme a mi deber». El gendarme se rascó la oreja y miró a su camarada. Este se encogió de hombros como queriendo decir: «Me parece que en el punto en que nos hallamos no hay inconveniente». Y el gendarme, volviéndose a Dantes, le dijo: «¿Sois de Marsella y marino, y preguntáis a dónde nos dirigimos?» «Sí, porque os juro que lo ignoro». «¿Y no os lo imagináis?» «No. Es imposible». «Os lo juro por lo más sagrado que tengo en el mundo. Decídmelo, por favor». «¿Y la consigna?» «La consigna no os impedirá que lo sepa dentro de 10 minutos, media hora, 1 hora tal vez. Tan solo que vosotros me ahorraríais diciéndomelo un siglo de incertidumbre. Os lo ruego como si fueseis un amigo. Mirad, yo no quiero rebelarme ni huir, a más de que tampoco podría. ¿Dónde vamos?» «A menos que tengáis vendados los ojos o que no hayáis salido jamás del puerto de Marsella, debéis echar de ver a dónde vamos». «Pues no sé verlo». «Mirad a vuestro alrededor». «¿Y ahora?» Dantes se levantó.
Dirigió naturalmente la vista hacia el punto a que se dirigía el buque, y a 100 toesas de distancia vio elevarse a su frente la árida y negra roca sobre la que está situado, como una cristalización del pedernal, el sombrío castillo de If. Aquella forma extraña, aquella prisión a cuyo alrededor reina el más profundo terror, aquella fortaleza que presta a Marsella hace 300 años materia para lúgubres tradiciones, apareciéndose de repente a Dantes que ni menos se acordaba de ella, le produjo el efecto que a un condenado a muerte la vista del patíbulo. «¡Ah! Dios mío!» exclamó. «¡El castillo de If! ¿Y qué vamos a hacer allí?» El gendarme se sonrió. «¿Seguramente que no me lleváis allá para encerrarme?», continuó Dantes. «El castillo de If es una prisión de Estado destinada tan solo para los grandes criminales políticos. Yo no he cometido ningún crimen. ¿Habría tal vez jueces de instrucción o algunos magistrados en el castillo de If?» «No hay», contestó el gendarme, «a lo menos que yo sepa, más que un gobernador. Algunos carceleros, la guarnición y unos formidables muros». «Vaya, vaya, amigo, no hay por qué hacerse el desentendido, sino casi me haréis creer que pagáis mi condescendencia burlándoos de mí». Dantes apretó la mano del gendarme con indecible fuerza. «¿Con qué? ¿Vuestro parecer es que me conducen al castillo de If para encerrarme en clase de preso?» «Es muy probable», dijo el gendarme, «pero en todo caso, camarada, está de más que me apretéis tan fuerte la mano». «¿Sin más informes? ¿Sin más formalidad?», preguntó el joven. «Las formalidades se han cumplido. La información está hecha». «¿Con qué? A pesar de la promesa del señor de Villefort?» «Yo no sé si el señor de Villefort os ha hecho promesa alguna», dijo el gendarme. «Lo que sí sé es que vamos al castillo de If». «Pero, ¿qué es lo que hacéis?» «Pronto, camaradas. ¡Auxilio! ¡A mí, compañeros!». Por un movimiento veloz como el rayo, pero que a pesar de ello previno el ojo avizor del gendarme, Dantes quiso arrojarse al mar, pero 4 vigorosos puños le detuvieron en el momento en que sus pies empujaban el suelo del esquife. Cayó pues de nuevo al fondo de la barca, aullando de coraje. «Bueno», exclamó el gendarme colocándole la rodilla sobre el pecho. «Bueno, ¿ese es el modo de cumplir vuestra palabra de marino? Fijaos en la gente apacible. Haced ahora, amigo mío, el menor movimiento y veréis cuán pronto os levanto la tapa de los sesos. He faltado a mi primer consigna, pero yo os aseguro que no faltaré a la segunda». Y al decir esto, apuntó a Dantes su carabina, el cual sintió apoyar sobre sus sienes la boca del cañón como un anillo de hierro. La primera idea que le acudió fue la de hacer algún movimiento como defendiéndose y de acabar así de una vez con la desgracia inesperada que se cebaba en él y que sin saber cómo le aprisionara con sus garras de buitre. Pero justamente, por ser esta desgracia inesperada, pensó Dantes que no sería duradera. Le vinieron luego a la imaginación las promesas del señor de Villefort, a más de que, preciso es por fin decirlo, esa muerte en el fondo de un esquife, venida de mano de un gendarme, le pareció fría y poco seductora. Cayó pues de nuevo sobre el suelo del barco, arrojando un aullido de rabia y royéndose los puños con desesperación. Casi en el mismo momento, un violento choque sacudió el esquife. Uno de los remeros saltó sobre la roca con que acababa de chocar la proa del barquichuelo. Una cuerda rozó deslizándose por una polea y comprendió entonces Dantes que habían llegado al punto de su destino y que amarraban el esquife. En efecto, sus guardas, que lo tenían sujeto a la vez por los brazos y por el cuello de su casaca, le obligaron a levantarse. Le forzaron a saltar en tierra y le condujeron hasta las gradas que conducen a la puerta de la ciudadela, mientras que el oficial, armado de un mosquete con bayoneta calada, le seguía detrás. Dantes no trató ya de hacer resistencia alguna, pues que hubiera sido inútil. Caminaba con lentitud, más por inercia que por voluntad. Estaba atontado y bamboleándose como un borracho. De nuevo vio soldados que se escalonaban en la cuesta pendiente que iban ascendiendo. Daba con escalones que le obligaban a levantar los pies. Observó que atravesaba una puerta y que esta puerta se cerraba detrás de él.
pero todo eso maquinalmente, como al través de una espesa niebla, sin distinguir nada de cierto. Ya ni el mar veía tampoco, dolor intenso que sienten los presos al considerar el espacio con el íntimo convencimiento de que son impotentes para poderle atravesar. Aprovechando por fin un alto de algunos instantes que hizo su escolta, ensayó reconcentrar sus ideas. Miró a su alrededor. Hallábase en un patio cuadrado formado por 4 elevadas paredes. Oíase el paso lento y uniforme de los centinelas, y cada vez que pasaban por delante atravesaban los reflejos de 3 o 4 luces que arrojaban hasta la muralla sus destellos desde lo interior del castillo. Esperaron allí como unos 10 minutos. Seguros ya de que Dantes no podía escapar, los gendarmes le habían soltado. Parecía que esperaban órdenes, que por fin llegaron. «¿Dónde está el preso?», gritó una voz. «Aquí está», contestaron los gendarmes. «Que me siga. Voy a conducirle a su calabozo». «Andad», dijeron los gendarmes empujando a Dantes. El preso siguió a su guía, que le condujo, en efecto, hasta una sala casi subterránea, cuyas paredes desnudas y húmedas parecían impregnadas de un vapor de lágrimas. Una especie de lamparilla colocada sobre un taburete, y cuya mecha nadaba en una grasa fétida y corrompida, iluminaba las lustrosas paredes de aquella horrible estancia, y permitió a Dantes ver a su conductor, especie de carcelero subalterno, mal vestido y de pequeña talla. «He aquí vuestro cuarto para esta noche», le dijo. «Ya es tarde, y el señor gobernador se ha acostado. Mañana, cuando se levante y tenga conocimiento de las órdenes que os conciernen, os cambiará tal vez de habitación. Por ahora ahí tenéis pan. Agua la hallaréis en ese cántaro. Paja allí en aquel rincón. Es todo lo que puede desear un preso. Buenas noches». Antes que Dantes pensase en abrir la boca para contestarle, antes de que hubiese observado el lugar en el que el carcelero dejaba el pan, antes de enterarse del punto en que se hallaba el cántaro, antes de dirigir los ojos hacia el rincón en que se espesaba la paja destinada a servirle de cama, el carcelero había tomado la lamparilla, y cerrando la puerta, quitó al prisionero ese débil reflejo que le había mostrado, como a la luz de un relámpago, las relucientes paredes de su calabozo. Encontróse entonces solo en medio de las tinieblas y del más profundo silencio, tan mudo e inmóvil como las bóvedas cuyo frío glacial sentía descender sobre su abrasada frente. Cuando los primeros albores del día iluminaron ligeramente aquella cueva, el carcelero volvió con orden de dejar al preso donde estaba. Dantes no había cambiado de sitio. Una mano de hierro parecía haberle enclavado en el mismo lugar en que la víspera se había quedado. Sus ojos, hundidos, se escondían en el entumecimiento causado por el húmedo vapor de sus lágrimas. Estaba inmóvil, fija la vista en el suelo. Así había pasado la noche, de pie y sin dormir un solo instante. El carcelero se le acercó, dio una vuelta a su alrededor, pero Dantes no dio muestras de haberle visto. Dióle aquel un golpe sobre las espaldas. Dantes se estremeció y agitó la cabeza. «¿Con que no habéis dormido?», preguntó el carcelero. «No sé», contestó Dantes. El carcelero le miró estupefacto. «¿No tenéis hambre?». «No sé». «¿Se os ofrece algo?». «Quisiera ver al gobernador». El carcelero se encogió de hombros y se marchó. Dantes le siguió con la vista y las manos tendidas hacia la puerta entreabierta, pero la puerta se cerró. Entonces pareció exhalarse su alma en un prolongado suspiro. Sus lágrimas, que tenían hinchados los párpados, corrieron como 2 ríos. Arrodillóse, besando el polvo, y oró largo rato, recorriendo en su imaginación toda su vida pasada. Preguntóse a sí mismo qué crimen había cometido en edad tan temprana que mereciese un castigo tan cruel. El día lo pasó de este modo. Apenas comió un bocado de pan y remojó su boca con unas gotas de agua. Ora se sentaba absorto siempre en sus pensamientos, ora corría en derredor de su calabozo como un animal salvaje encerrado en una jaula de hierro. Una idea fija le atormentaba particularmente, y es
que durante la travesía en la que, ignorando el punto donde se le conducía, estuvo quieto y tranquilo, hubiera tenido 100 ocasiones de arrojarse al mar, y una vez en el agua, gracias a su habilidad en el nadar, gracias a esa costumbre por la que era considerado como uno de los mejores buzos del Marsella, desaparecer bajo las olas, escapar a sus guardas, ganar la costa, huir, esconderse en alguna ensenada desierta, esperar algún buque genovés o catalán, pasar a Italia o a España y de allí escribir a Mercedes para que se le reuniera. En cuanto a su subsistencia, no pasaba por ello cuidado alguno, cualquiera que hubiese sido su suerte. Doquier que fuese, son muy escasos los buenos marinos. Hablaba el italiano como un toscano, el español lo mismo que un natural de Castilla la Vieja. Hubiera vivido libre y feliz con Mercedes y con su padre, a quien hubiera enviado también a buscar. Mientras que entonces se veía preso, encerrado en el castillo de If, en esa insuperable cárcel, sin saber qué había sido de su padre y de Mercedes. Y todo ello por haber confiado en la palabra del señor de Villefort. Había para volverse loco, de modo que Dantes se revolcaba furioso sobre la renovada paja que le trajo el carcelero. Al día siguiente, a la misma hora, entró el carcelero. —¿Con qué? —le preguntó— ¿estáis más puesto en razón hoy de lo que estabais ayer? Dantes no contestó. —Vaya —repuso aquel—, un poco de ánimo. ¿Deseáis algo que esté en mi mano poderos proporcionar? Decid. —Deseo hablar al gobernador. —Pues no os dije ya —repuso con impaciencia el llavero— que era imposible. —¿Y por qué ha de ser imposible? —Porque según los estatutos de la cárcel no es permitido a ningún preso preguntar por él. —¿Y qué es lo que se permite pedir aquí? —Mejor alimento pagando. Dar algún paseo y alguna que otra vez libros para distraerse. Pues yo no necesito libros, ni tengo necesidad de pasearme, y me basta con el actual alimento. Con que no quiero sino una cosa: ver al gobernador. —Si tratáis de fastidiarme repitiéndome siempre lo mismo —dijo el carcelero—, no os traeré de comer. —Bueno, si no me traes de comer me moriré de hambre. Eso es muy sencillo. El acento con que Dantes pronunció estas palabras demostró al carcelero que el preso se tendría por dichoso en morir. Pero como todo preso a quien se socorre, deja en favor del carcelero 10 sueldos, poco más o menos cada día. El de Dantes calculó el déficit que sufriría en caso de morirse el preso. Así es que repuso con tono más afable: —Escuchadme, lo que deseáis es imposible. Por lo tanto, no tenéis que pedírmelo más. Porque no se conoce ejemplo de que el gobernador haya ido al calabozo de un preso por más que éste haya instado. Tan solo, si sois cuerdo, se os permitirá dar un paseo y muy factible que algún día, mientras os estéis paseando, pase el gobernador. Entonces podéis decirle lo que os convenga. Si os escucha o no, eso es cuenta suya. Pero, dijo Dantes, ¿cuánto tiempo tendré que esperar de ese modo hasta que se presente esa casualidad? ¿Quién sabe? 1 mes, 3, 6, tal vez 1 año. Muy largo es eso. Quiero verle enseguida. No os fijéis de ese modo en una sola idea imposible de realizar, o si no, antes de 15 días os habréis vuelto loco. ¿Lo creéis posible? Sí, loco. Así es como empieza siempre la locura. De ello tenemos aquí un ejemplo reciente. Empezó un pobre abate que ocupaba este calabozo antes que vos, por ofrecer incesantemente al gobernador 1.000.000 si quería ponerle en libertad. Y con esta idea fija se le ha trastornado el cerebro. ¿Cuánto tiempo hace que desocupó este cuarto? 2 años. ¿Se le puso en libertad? No, se le encerró en el subterráneo. Escucha, yo no soy abate, no soy loco. Tal vez con el tiempo pierda el juicio, pero desgraciadamente por ahora tengo cabales mis sentidos. Quiero hacerte una proposición. ¿Cuál? No te ofreceré 1.000.000 porque tampoco podría dártelo, pero sí te prometo 100 escudos, si quieres, la primera vez que vayas a Marsella. Llegarte hasta el barrio de los catalanes y entregar una cartita a una joven llamada Mercedes. ¿Qué digo una carta? 2 líneas tan solo. Si yo me encargase de esas 2 líneas y llegase a descubrirse,
perdería mi destino, que vale 1000 libras al año sin contar los gajes y la comida. Ya veis que sería un imbécil si me arriesgase a perder 1000 libras para ganar 100 escudos. Pues bueno, escucha y no olvides lo que te voy a decir. Si no tratas de advertir al gobernador que yo deseo hablarle, si no tratas de llevar a Mercedes estas 2 líneas, o a lo menos de advertirla de que estoy aquí, un día te esperaré, escondido detrás de la puerta, y en el momento que entres te abriré la cabeza con este banquillo. —¡Amenazas a mí! —exclamó el carcelero dando un paso atrás y poniéndose en defensa. —Está visto que perdéis la chaveta. El abate empezó como vos, y dentro de 3 días estaréis ya loco rematado como él. Felizmente hay calabozos oscuros en el castillo de If. Dantes cogió el banquillo y le dio un impulso circular alrededor de su cabeza. —Está bien, muy bien —continuó el llavero—. Ya que lo queréis absolutamente, voy a avisar al gobernador. —Enhorabuena —dijo Dantes dejando de nuevo en el suelo el banquillo y sentándose sobre él, bajando la cabeza y mirando con ojos torvos, cual si realmente estuviese loco. El carcelero salió y un momento después entró de nuevo acompañado de 4 soldados y un cabo. —De orden del gobernador —dijo—, coged ese preso y bajadle al piso inferior a este. —Al calabozo, pues —dijo el cabo. —Al calabozo. Es preciso que los locos estén con los de su clase. Los 4 soldados se apoderaron de Dantes, que cayendo en una especie de atonía le siguió sin oponer resistencia. Le hicieron bajar 15 escalones, abrieron la puerta de un calabozo en el que entró diciendo entre dientes: —Tienen razón. Es preciso que los locos estén juntos. Cerróse la puerta y Dantes anduvo hacia adelante con las manos extendidas hasta que topó con la pared. Entonces se sentó en uno de los ángulos de la pieza y quedó inmóvil, mientras que sus ojos, habituándose poco a poco a la oscuridad, procuraban distinguir los objetos. El carcelero tenía razón. Faltaba muy poco para que Dantes estuviese completamente loco. Fin de la sección 8. Sección 9 de El Conde de Montecristo, volumen 1, de Alejandro Dumas. Viaje inesperado. Villefort, como hemos dicho ya, se dirigió hacia la plaza de Grand Coeur y entrando en casa de la señora de Saint-Méran, encontró a los convidados, a quienes dejara en la mesa, tomando café en el salón. Esperábanle René con una impaciencia de que participaban los demás concurrentes. Así es que fue recibido con una general aclamación. —¿Qué tenemos de nuevo, cortacabezas? Firme sostén del Estado, prototipo del realismo —exclamó uno de los concurrentes—. ¿Qué ha ocurrido? Sepamos. —¿Estamos amenazados de un nuevo régimen de terror? —preguntó otro. —¿El buitre corso habría salido acaso de su guarida? —interpuso un tercero. —Señora marquesa —dijo Villefort acercándose a su futura suegra—, vengo a suplicaros me dispenséis, pues me veo obligado a abandonaros de nuevo. Señor marqués, ¿podría tener el honor de deciros 2 palabras a solas? —Ah, ¿con que es en efecto negocio de gravedad? —preguntó la marquesa al observar la turbada frente de Villefort. —Tan grave que me es preciso separarme de vos por algunos días. Con que, continuó dirigiéndose hacia René, ved si será la cosa seria. —¿Os marcháis, caballero? —exclamó René, incapaz de ocultar la emoción que le causaba tan inesperada nueva. —Desgraciadamente sí, señora —contestó Villefort—. Es preciso. —¿Y a dónde vais? —preguntó la marquesa. En eso está el secreto de la justicia, señora. Con todo, si se os ofrece algo para París, tengo un amigo que marcha allí esta noche y que tendrá un placer en cumplir vuestro encargo. Todos se miraron mutuamente. —Me habéis pedido una conversación particular —dijo el marqués. —Sí, pasemos a vuestro gabinete, si os parece. El marqués tomó del brazo a Villefort y salió con él. —Ahora decidme —le preguntó en cuanto llegaron al gabinete—, ¿qué es lo que pasa? Hablad. Cosas que creo de la mayor gravedad y que exigen que parta desde luego para París. Ante todo, marqués, ¿tenéis capitales empleados en papel del Estado? Toda mi fortuna la tengo invertida en inscripciones por valor de 600 a 700.000 francos a poca diferencia.
Vendedlas, pues, marqués. Vendedlas o quedáis arruinado. Pero ¿cómo queréis que las venda desde aquí? Tendréis un procurador, ¿no es así? Le tengo. Dadme una carta para él encargándole que las venda sin levantar mano, sin perder un momento. Tal vez llegaré demasiado tarde. Diantre, no perdamos tiempo, pues. Sentóse en el bufete y escribió una carta a su agente de cambios, dándole orden de vender a cualquier precio. Ahora que tengo esta carta, dijo Villefort, guardándola cuidadosamente en su cartera, necesito otra. ¿Para quién? Para el rey. ¿Para el rey? Sí. Yo no me atrevo a cargar con la responsabilidad de escribir a su majestad. Si no es de vos de quien la quiero, os encargo tan solo que se la pidáis al señor de Servieux. Es preciso que me dé una carta con cuya ayuda pueda penetrar hasta su majestad sin tener que someterme a las formalidades de pedir una audiencia que pueden hacerme perder un tiempo precioso. Pero, ¿no tenéis franqueza con el guardasellos que tiene libre entrada en las Tullerías y por cuyo medio podéis, ya sea de noche, ya sea de día, hablar con su majestad? Es muy cierto, pero no hay necesidad de que parta con otro la gloria de la noticia que llevo. ¿Entendéis? El guardasello me dejaría en segundo lugar y me arrebataría el lucro de mi viaje. No tengo que deciros sino una cosa, marqués, que mi carrera es segura, con tal que yo llegue el primero a las Tullerías, porque voy a prestar al rey un servicio que no le será fácil olvidar. En ese caso, querido mío, id a empaquetar vuestro equipaje. Interín, yo llamo al señor de Servieux y le hago escribir la carta que debe abriros las puertas interiores del palacio. Corriente. No perdáis tiempo porque dentro de un cuarto de hora es preciso que esté andando ya la silla de posta. Haced parar el carruaje delante de la puerta. ¿Os encargáis de excusarme con la señora marquesa y con la señorita de Saint-Méran, a la que no puedo dejar en tal día sin un profundo dolor? Encontraréis a las dos cuando volváis, en mi gabinete, y allí podréis despediros. 1000 veces gracias. No echéis en olvido mi carta. El marqués tocó la campanilla y se presentó un lacayo a quien dijo: «Decid al conde de Servieux que le espero», y luego, dirigiéndose a Villefort, continuó: «Ahora ya estáis libre». Villefort marchó a escape, pero al llegar a la puerta pensó que un sustituto del procurador del rey sería notado si andaba muy aprisa por las calles, lo que bastaría para poner en alarma toda la población. En su consecuencia, pues, tomó de nuevo su porte ordinario y magistral. A la puerta de su casa observó la sombra como de un blanco fantasma que le esperaba de pie e inmóvil. Era la bella catalana que, no sabiendo nada de Edmundo, al oscurecer, había marchado del Faro para ir en persona a saber la causa que había motivado el arresto de su amante. Al acercarse Villefort, se separó de la pared contra la que se apoyaba y le salió al encuentro. Dantes, que había hablado al sustituto de su novia, así que Mercedes no tuvo necesidad de nombrarse para que Villefort la conociese. En alto grado sorprendió a este último la belleza y noble continente de la joven, de manera que cuando le preguntó por su amante, parecía ser él el acusado, ella el juez. «El sujeto de que me habláis», dijo bruscamente Villefort, «es un gran culpable y yo no puedo hacer nada por él». Mercedes dejó escapar un suspiro, y tratando Villefort de pasar adelante, le detuvo segunda vez diciéndole: «Pero a lo menos indicadme dónde está, que pueda yo saber si es muerto o vivo». «No lo sé, no es cosa mía», contestó Villefort. Y mortificado por su mirada fija y suplicante ademán, desvió a Mercedes y entró en su casa cerrando con prontitud la puerta, como si de este modo dejase fuera el remordimiento que ella le suscitara. Pero de éste no se desprende uno tan fácilmente. Es como la flecha envenenada de que nos habla Virgilio. El corazón en que se clava tiene que llevarla consigo. Después de haber entrado, cerró Villefort la puerta, pero al llegar al salón le flaquearon las piernas. Arrojó un vehemente suspiro y se dejó caer en una silla. Entonces, en el fondo de aquel corazón lacerado, nació el primer germen de una úlcera mortal. Aquel hombre sacrificado a su ambición, aquel inocente que sufría la pena de su padre, culpable, se le apareció pálido y amenazador, dando la mano a su novia, lívida también como él, arrastrando tras sí los remordimientos, no de aquellos que asaltan la imaginación como las furias de la antigüedad, sino los que con sordo y doloroso zumbido
hieren al corazón en ciertos momentos y le mortifican con el recuerdo de lo pasado. Mortífero veneno cuyas desgarradoras punzadas oprimen el pecho más robusto y lo van debilitando lentamente hasta la muerte. Tuvieron entonces lugar momentos de duda en el interior de aquel hombre. Había ya otras veces pedido la pena capital para otros acusados sin experimentar más sensación que la que resulta de la lucha entre el juez y el procesado. Y el recuerdo de aquellos infelices sentenciados, gracias a la fulminante elocuencia que había arrastrado a los jueces o al jurado, no había impreso la menor huella en su alma, porque aquellos acusados eran culpables, o a lo menos Villefort los creía tales. Pero esta vez el asunto era diferente. Acababa de imponer a un inocente la pena de prisión perpetua, a un inocente que iba a ser feliz y a quien arrebataba no sólo la libertad, sí que también la ventura. Esta vez había dejado de ser juez para trocarse en verdugo. Pensando todo esto, sentía esa sorda agitación que hemos descrito y que hasta entonces le había sido desconocida, retumbando en el fondo de su corazón y excitando en él vagas aprensiones, especie de sufrimiento instintivo que advierte al herido que no puede, sin dolor, acercar el dedo a la herida abierta y ensangrentada, sin que antes se haya completamente cicatrizado. Pero la herida que recibiera Villefort era de aquellas que si llegan a cicatrizarse no es sino para volverse a abrir luego más ensangrentadas y dolorosas que antes. Si en estos momentos la afable voz de René hubiese resonado en sus oídos pidiéndole gracia, si la bella Mercedes hubiese entrado y le hubiera dicho «En nombre de Dios que nos mira y nos juzga, devolvedme mi futuro esposo», entonces aquella voluntad doblada ya por los remordimientos habría sucumbido del todo y con mano glacial hubiera sin duda alguna arrostrado todos los compromisos que pudieran sobrevenir, firmando la orden para poner en libertad a Dantes. Pero no hubo voz alguna que alterase el profundo silencio que en la estancia reinaba, y la puerta no se abrió más que para dar paso a la ayuda de cámara de Villefort, que vino a decirle que estaban enganchados los caballos de posta en el coche de camino. Villefort se levantó, o mejor, se bamboleó, como un hombre que vence en una lucha interior. Se dirigió a su gaveta, llenó sus bolsillos con cuanto oro pudo recoger en un cajoncito, dio una vuelta por su cuarto en ademán despavorido, puesta las manos en la frente y articulando palabras inconexas, y por fin, sintiendo que su ayuda de cámara acababa de ponerle la capa, salió del cuarto, se metió en el carruaje y dio en breves palabras la orden de dirigirse a la calle de Grand Coeur, casa del señor de Saint-Méran. El infeliz Dantes quedó condenado. Conforme a lo prometido por el marqués, el señor de Villefort encontró a la marquesa y a René en el gabinete. Al ver a René, el joven se inmutó, pues que temió se interesase de nuevo por la libertad de Dantes. Pero, desgraciadamente, preciso es decirlo, a la joven no le preocupaba entonces sino una cosa: la marcha de Villefort. Le amaba. Consideraba que iba a partir cuando se acercaba el momento de ser su esposo. No podía asegurar cuándo estaría de vuelta. Así es que René, en vez de compadecer e interesarse por Dantes, maldecía en su interior al que, por su crimen, la separaba de su amante. ¿Y Mercedes? ¿Qué es lo que podía hacer? La pobre Mercedes encontró a Fernando, que la había seguido, al revolver la esquina de la calle de la Lonja. Había regresado al barrio de los catalanes, y exánime, desesperada, se arrojó casi sin sentido sobre su cama. Al lado de esta cama se puso Fernando de rodillas y tomando entre las suyas la yerta mano de Mercedes, que ésta ni por asomo pensaba en retirar. La cubrió de ardientes besos que la infortunada joven ni siquiera percibió. Así pasó la noche. La lámpara se apagó en cuanto hubo consumido todo su aceite, pero no por ello notó Mercedes la oscuridad, como tampoco había observado la luz, y llegó el día sin apercibirse tampoco. El dolor había cubierto sus ojos con una venda que no la permitía ver sino a Edmundo. «¡Ah! ¡Estáis ahí!», dijo en fin, echando de ver a Fernando. «Desde ayer no me he separado de vos», contestó éste con doloroso suspiro. En cuanto al señor Morrel, no desmayó ni se dio por vencido. Tuvo conocimiento de que después del interrogatorio había sido Dantes conducido a la cárcel. Entonces corrió a casa de sus amigos,
presentóse en la de las personas más influyentes de Marsella. Solicitó su mediación. Rogó, suplicó, pero habíase ya esparcido la voz de que el joven había sido preso por indicios de bonapartista. Y como en aquella época los más atrevidos miraban como un insensato desvarío toda tentativa para reponer a Napoleón en el trono, no encontró más que indiferencias, miedo o repulsa. Y se retiró a su casa desesperado, confesando empero que la situación era peligrosa y que nada absolutamente podía hacerse. Caderousse, por su parte, no dejaba de sentir algún desasosiego y alguna recelosa inquietud, resultado de una conciencia no del todo limpia. En vez de dar algunos pasos como el señor de Morrel, en vez de hacer algo en favor de Dantes, en cuyo auxilio bien poco, por cierto, podía hacer, se había encerrado en un cuarto en compañía de 2 botellas de vino de Provenza, a fin de ahogar sus escrúpulos en una completa embriaguez. Pero en el estado en el que se encontraba su espíritu, era poca cosa 2 botellas para apagar su juicio. Estaba demasiado beodo para ir a buscar más vino, y no había bebido lo bastante para hallar en la borrachera el olvido de lo pasado. Quedóse, por lo mismo, apoyados sus codos en una bamboleante mesa, fijos sus ojos en las 2 botellas vacías, y viendo danzar al resplandor de su vela sin espabilar todos los espectros de que ha plagado Hoffmann sus escritos chupados en ponche como un negro y fantástico torbellino. Tan solo Danglars quedó tranquilo y sereno y hasta contento, porque, a más de vengarse de un enemigo, aseguraba a bordo del Faraón la plaza que había ya considerado como perdida. Danglars era uno de aquellos hombres de cálculo que nacen con una pluma detrás de la oreja y un tintero en vez de corazón. Todo lo reducía a una operación de restar o multiplicar, y un guarismo le parecía tanto más precioso que un hombre, cuando este número podía aumentar el total que aquel hombre podía disminuir. Danglars, pues, se acostó a la hora acostumbrada y durmió a pierna suelta. Villefort, después de haber recibido del señor de Servieux una carta dirigida al conde de Blacas, besó a René en ambos carrillos y verificó lo mismo en la mano de la señora de Saint-Mégan, y después de dar un vivo apretón en la mano del marqués, montó en su carruaje tomando a todo escape el camino de Aix. El padre de Edmundo estaba traspasado de inquietud y dolor. En cuanto a éste, ya sabemos lo que le aconteció. Fin de la sección 9. Sección 10 de El Conde de Montecristo, volumen 1, de Alejandro Dumas. El gabinete de las Tullerías. Dejemos a Villefort continuar su viaje hacia París, en cuyo camino, gracias a su liberalidad con los conductores, devora la distancia, y penetremos a través de 2 o 3 salones que preceden al gabinete de las Tullerías, cuya arqueada ventana es bien conocida por haber sido el gabinete favorito de Napoleón y de Luis XVIII, y por serlo aún hoy día del rey Luis Felipe. Allí, en aquel gabinete, sentado delante de una mesa de nogal hecha venir de Hartwell, y que por una de esas manías tan familiares a los personajes notables era su mueble predilecto, el rey Luis XVIII escuchaba con bastante indiferencia a un hombre de unos 50 a 52 años, de grises cabellos y aspecto noble y severo, al par que iba anotando al margen un volumen de Horacio, edición de Gryphius, bastante incorrecta, aunque muy buscada, y que prestaba ancho campo a las sagaces observaciones filosóficas de su Majestad. «Decíais que», dijo el rey, «que estoy en mucha zozobra, señor». «¿De veras? ¿Habríais visto tal vez en sueños 7 vacas gordas y otras 7 flacas?» «No, señor, porque eso no anunciaría sino 7 años de fertilidad y 7 de escasez. Y con un rey tan previsor cual vuestra Majestad, la escasez no sería de temer». «¿Sobre qué otra plaga, pues, versa vuestro temor, mi querido Blacas?» «Señor, yo creo... Tengo datos para creer que se está formando una tempestad hacia el mediodía». «Pues yo, mi querido conde», contestó Luis XVIII, «os creo muy mal informado. Sé positivamente que, muy al contrario, el tiempo nunca ha estado allí más sereno». A pesar de ser un hombre sesudo, gustábale a Luis XVIII el estilo chancero. «Señor», dijo el de Blacas, «aunque no fuera más que para tranquilizar a un fiel servidor, vuestra Majestad no podría enviar a Languedoc
a la Provenza y al Delfinado algunos sujetos de confianza que se informasen y dieran cuenta del estado de las 3 provincias? Canimum subtis, contestó el rey continuando sus anotaciones al Horacio. Señor, contestó riendo el cortesano para dar a entender que comprendía el hemistiquio del poema, vuestra majestad tendrá mucha razón si atiende solo al espíritu de toda la Francia, pero yo creo no ir muy equivocado al temer una desesperada tentativa. ¿De quién? De Bonaparte, o a lo menos de sus partidarios. Mi querido Blacas, me impedís el trabajar con vuestros terrores. Señor, quisiera poder participar de la confianza de vuestra majestad. Esperad, mi querido conde, esperad. He hecho unas notas muy de mi gusto al pastor cum trahersted. Esperad y luego continuaréis. Hubo un instante de silencio, durante el que Luis XVIII ponía una nota en letra lo más menuda posible al margen de su Horacio. Después de concluida, dijo, levantándose con la complacencia de un hombre que cree haber tenido una idea nueva, luego que ha comentado la de otro. Continuad, mi querido conde, ya os escucho. Señor, dijo de Blacas, me veo precisado de deciros que no son ligeras habladurías destituidas de fundamento, simples proyectos, castillos en el aire los que me inquietan. Es un hombre pensador que posee toda mi confianza y encargado por mí de celar el mediodía. El conde vaciló al pronunciar estas palabras, que acaba de llegar en posta para decirme grandes peligros amenazan al rey, y en su consecuencia he venido volando, señor. Mala dulcis abi domum, dijo Luis XVIII, continuando sus notas al Horacio. ¿Vuestra majestad me manda que no insista más sobre este punto? No, mi querido conde, pero alargad la mano, allí bajo a la izquierda. Encontraréis el parte del ministro de la policía fecha de ayer. Pero no, aquí le tenéis en persona. ¿No decís que es el ministro de policía? Continuó Luis XVIII dirigiéndose a Lugier. Entrad, varón, y explicad al conde lo que sabéis de más reciente sobre Bonaparte. No nos disimuléis nada en el asunto, por grave que sea. Veamos. La isla de Elba se ha convertido en un volcán, y vamos a ver salir de ella al dios de la guerra rodeado de llamas y resplandor. ¿Vela, hórrida vela? Vuestra majestad, dijo el jefe, ¿ha tenido a bien examinar el parte de ayer? Sí, pero decid al conde que no sabe encontrarle lo que decía el tal parte. Describidle lo que hace el usurpador en su isla. Señor, dijo el barón al conde, todos los leales servidores de su majestad deben tener suma satisfacción al saber las últimas nuevas que nos han llegado de la isla de Elba. Bonaparte. El ministro miró a Luis XVIII, que ocupado en escribir una nota ni siquiera levantó la cabeza. Bonaparte, continuó el barón, se fastidia en extremo. Pasa los días enteros presenciando los trabajos de sus mineros de Porto Longone. Aún hay más. Estamos casi seguros de que dentro de poco tiempo el usurpador se habrá vuelto loco. ¿Loco? Loco de atar. Su cabeza se debilita. Unas veces llora a lágrima viva como un chiquillo, otras ríe a no poder más, y otras, por fin, se pasa horas enteras a orillas del mar arrojando piedrecitas, y cuando éstas han pegado 4 o 5 botes a flor de agua, queda tan satisfecho como si hubiese ganado otra batalla cual la del Marengo o Austerlitz. Ved si no son estos señales infalibles de locura. —¡Oh de cordura, señor barón! ¡Oh de cordura! —dijo Luis XVIII riéndose. Arrojando piedrecitas al mar es como se recreaban los grandes capitanes de la antigüedad. Ved sino a Plutarco, en su Vida de Escipión el africano. Con que, mi querido Blacas, ¿qué os parece? Continuó suspendiendo la continuación de sus apuntes sobre el volumen abierto delante de él. Os digo, señor, que el señor ministro de policía o yo nos equivocamos. Pero como es imposible que sea el jefe de la policía quien se engañe, pues le está encomendado el honor y guarda de vuestra majestad, es muy probable que sea yo el que padezca error. Con todo, señor, con el beneplácito de vuestra majestad, desearía interrogar al sujeto de quien hablé antes, y aún me atreveré a suplicar que se digne vuestra majestad hacerlo por sí mismo. Con mucho gusto, conde. Con vuestra recomendación recibiré a quien queráis, pero deseo recibirle en disposición de combatir.
Señor ministro, ¿tenéis algún parte de fecha más reciente que esta? La de este es del 20 de febrero, y estamos a 4 de marzo. No lo tengo, señor, pero lo espero de un momento a otro. Desde por la mañana que falto de la oficina, y puede que durante mi ausencia haya venido alguno. Id pues a la prefectura, y si hay alguno, traedle, y si no le hay... En ese caso, continuó bromeando Luis XVIII, forjad uno. ¿No es así como acostumbra hacerse? Oh, señor, dijo el ministro, a Dios gracias, en este asunto no hay necesidad de inventar nada. Cada día vemos atestadas nuestras oficinas con partes, los más detallados, dimanados de una multitud de pobres petates que confían alcanzar un ligero signo de reconocimiento por servicios que no prestan, pero que quisieran prestar. Pues que reducen sus comunicaciones a datos vagos, esperando que algún suceso casual dará avisos de certeza a sus predicciones. Está bien, dijo Luis XVIII. Id y acordaros que os espero. No hago otra cosa que ir y venir, señor. Dentro de 10 minutos estoy de vuelta. ¿Y yo, señor? Dijo Blacas. Voy a buscar mi mensajero. Esperad un momento, dijo Luis XVIII. Quisiera consultaros sobre el pasaje Molli fugies anelitu. Ya sabéis que se trata del ciervo huyendo delante del lobo. En vuestra calidad de cazador y de gran Louvoutier, ¿podréis decirme qué os parece de este Molli anelitu? Admirable, señor, pero mi mensajero es como el ciervo de quien habláis, puesto que acaba de correr 220 leguas en posta gastando apenas 3 días en el viaje. Es tomarse mucha molestia e inquietarse en extremo, mi querido conde. Cuando tenemos el telégrafo que no gasta más de 3 o 4 horas, y esto sin que su respiración se altere en lo más mínimo. Ah, señor, no correspondéis al interés del pobre joven venido de tan lejos, con tanto celo, para dar a vuestra majestad una noticia de la cual no puede negarse ni la importancia ni la utilidad. Aunque no sea más que por complacer al señor de Servieux, que me lo recomienda, recibidle bien, os lo suplico. ¿El señor de Servieux, el chambelán de mi hermano? ¿El mismo? En efecto, sé que está en Marsella. De allí me escribe. ¿Y os habla también en su carta de esa conspiración? No, pero me recomienda al señor de Villefort, encargándome le introduzca hasta vuestra majestad. El señor de Villefort. ¿Por qué no me dijisteis su nombre desde un principio? Exclamó el rey, dejándose percibir en su rostro un principio de inquietud. Señor, no creía que vuestra majestad le conociese. Pues le conozco, mi querido Blacas. Es un hombre formal, de miras elevadas y, sobre todo, ambicioso en extremo. Pero, pardiez, ¿vos conocéis a su padre, a Noirtier? ¿Noirtier el girondino? ¿Noirtier el senador? Justamente. ¿Y vuestra majestad ha empleado al hijo de semejante sujeto? Querido conde, ya os he dicho que Villefort era ambicioso. Por ascender sería capaz de sacrificarlo todo, hasta su mismo padre. En este caso, señor, ¿podré hacerle entrar? Al instante, conde. ¿Dónde está? Probablemente me estará esperando abajo en mi coche. El conde salió con la ligereza de un joven. Su sincero realismo le rejuvenecía. Luis XVIII quedó solo, dirigiendo la vista a su Horacio entreabierto y diciendo entre dientes: «Justum et tenacem propositi virum». El conde de Blacas volvió a subir con la misma rapidez con que bajara, pero en la antecámara le fue preciso invocar la autoridad real. El empolvado traje de Villefort, nada conforme a la etiqueta de palacio, había excitado la susceptibilidad del maestro de ceremonias, que se admiró en extremo al ver que aquel joven trataba de presentarse de aquella manera ante el rey. Pero el conde allanó todas las dificultades con una sola palabra: de orden de su majestad. Y a pesar de las observaciones que continuó haciéndole el maestro de ceremonias, Villefort fue introducido. El rey continuaba sentado en la misma posición en que lo dejara el conde. Al abrir la puerta, Villefort se halló cara a cara con el rey. El primer movimiento del joven magistrado fue detenerse. «Entrad, señor de Villefort», dijo el rey, «entrad». Villefort saludó y adelantó algunos pasos esperando a que el rey le dirigiera la palabra. «Señor de Villefort», dijo Luis XVIII, «el conde de Blacas dice que habéis de comunicarme un asunto muy importante». «Señor,
El conde tiene razón, y yo espero que vuestra majestad desde luego convendrá en ello. Ante todas cosas, caballero, ¿es tan grave el mal que venís a anunciarme como se ha empeñado en persuadírmelo? Señor, yo le considero apremiante, pero gracias a mi diligencia espero que no será irreparable. Hablad cuanto queráis, caballero, dijo el rey, que empezaba a dejarse dominar por la emoción que cambiara la fisonomía de Blacas y alterara la voz de Villefort. Hablad, y sobre todo empezad por el principio. Me gusta en todo el debido orden y método. Señor, dijo Villefort, haré a vuestra majestad una exacta relación de todo, pero no puedo menos de rogaros me dispenséis vuestra gracia si la emoción que me agita hace que mis ideas sean algo oscuras. Una ojeada que dio al rey después de tan insinuante exordio le cercioró de la benevolencia de su augusto oyente y continuó. Señor, he venido a París con la mayor prontitud posible para dar parte a vuestra majestad del descubrimiento que he hecho en uso de mis funciones. No de esos complots vulgares y sin consecuencias que se traman todos los días entre el pueblo y la soldadesca, sino de una verdadera conspiración, una tempestad que amenaza nada menos que el trono de vuestra majestad, señor. El usurpador está armando 3 buques, y tiene entre manos algún proyecto, insensato tal vez, pero no por eso menos terrible. A la hora presente debe haber abandonado ya la isla de Elba para ir no sé dónde, pero sin temor de equivocarme, puedo decir que será para tentar un desembarco ya en Nápoles, ya en las costas de Toscana, ya en la misma Francia. Vuestra Majestad no ignora que el soberano de la isla de Elba ha conservado relaciones con la Francia y con la Italia. Sí, ya lo sé, dijo el rey en extremo conmovido. Y no hace mucho tuvimos noticia de que en la calle de San Jacobo se verificaban algunas reuniones bonapartistas. Pero continuad, os lo ruego. ¿Cómo habéis adquirido esos detalles? Señor, por el resultado de un interrogatorio que tuve que hacer en Marsella a un sujeto a quien hice prender el mismo día de mi partida. Este hombre, marino revoltoso y de ideas bonapartistas que me le hicieron sospechoso, ha ido secretamente a la isla de Elba. Ha visto al gran mariscal, quien le encargó una misión verbal para un bonapartista de París, cuyo nombre no lo he podido arrancar. Pero esta misión era con objeto de preparar los ánimos para una restauración. Haceos cargo que os hablo de lo que dijo en su interrogatorio, señor, para una restauración que no está muy lejos. ¿Y dónde está ese hombre? Encarcelado, señor. ¿Y el negocio os ha parecido grave? Tan grave, señor, que habiendo tenido conocimiento de este suceso, al hallarme en un festín de familia, el mismo día de mis esponsales, lo he abandonado todo, novia y amigos, dejándolo para después, a fin de venir a deponer a los pies de vuestra majestad los temores de que estaba poseído y las seguridades de mi adhesión y respeto. ¿No es cierto, dijo Luis XVIII, que había un proyecto de matrimonio entre vos y la señorita de Saint-Méran, la hija de uno de los más fieles servidores de vuestra majestad? Sí, sí, pero volvamos al complot, señor de Villefort. Señor, yo temo que esto sea algo más que un complot. ¿Mucho me engaño o es una conspiración formal? Una conspiración en los tiempos que corremos, dijo Luis XVIII sonriendo, es cosa fácil de tramar, pero muy difícil de conducir a buen término por la misma razón de que, restablecido hace poco en el trono de mis antepasados, tenemos a un tiempo fija la vista sobre lo pasado, el presente y el porvenir. Hace 10 meses que mis ministros redoblan su vigilancia para que el litoral del Mediterráneo esté bien guardado. Si Bonaparte desembarca en Nápoles, la coalición en peso se le echará encima antes de que pueda llegar a Piombino. Si desembarca en Toscana, entra en país enemigo. Si en Francia, será tan solo con un puñado de hombres, y le exterminaremos desde luego, execrado como es por el pueblo. Tranquilizaos, pues. Pero no por eso desconfiéis de nuestra munificencia. Ah, he aquí el señor ministro de policía, dijo el conde de Blacas. Apareció en efecto en el dintel de la puerta el jefe de la policía, pálido, trémulo, y cuya incierta mirada daba a entender que le había sorprendido algún imprevisto acontecimiento. Villefort hizo ademán de retirarse, pero un apretón de manos de Blacas le detuvo. Fin de la sección 10.